Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar la charla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Recuerden, cualquier cosa me interrumpen. Si hay algo que no entienden, si quieren alguna información adicional, no hay ningún problema. Habíamos quedado en la parte de lesiones dentales asociadas a los diagnósticos específicamente a nivel de tejidos dentales duros. Les comentaba la clase pasada que les iba a dar información de esta página. Esto es de acceso libre. Los invito a que ustedes la consulten. Ustedes ahí van a encontrar toda la información. Hay una información tanto para pacientes como para odontólogos. Acá simplemente ustedes dan clic en la dirección y les aparece la página. Aquí en esta parte donde dice información para profesionales, encuentran todas las guías actualizadas a 2020 del manejo de cada uno de los diagnósticos de trauma entoalveolar. Les muestran las revisiones a partir de los cuales llegan a esos consensos. O sea, es una página bien interesante, tienen videos muy didácticos, gráficas, entonces acá lo encuentran todo. Entonces simplemente es una invitación a que consulten esta página de la Asociación Internacional para Traumatología Dental. Cuando estamos viendo, esta era parte de lo que les decía, que estamos viendo parte de los tejidos dentales duros y la pulpa, dentro de esta clasificación, avanzando un poco más allá, pues ya llegamos a lo que serían las fracturas coronorradiculares. Estas fracturas coronorradiculares, acá la única diferencia es que, a diferencia de las fracturas coronales, yo involucro otro tejido, que es el cemento, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo involucro esmalte, cemento, dentina o la pulpa, exactamente lo mismo que vimos en las coronales. Entonces yo puedo hablar de no complicada siempre que no hay exposición de la pulpa, o fractura coronorradicular complicada cuando hay exposición de la pulpa. Esa es la diferencia. Entonces aquí yo ya involucro cemento. Y finalmente tendríamos lo que ya sería la fractura radicular. Entonces aquí la fractura radicular, pues voy a involucrar tanto dentina como cemento como la pulpa. Una de las características de las fracturas coronorradiculares complicadas es esto. Entonces, obviamente, se fractura todo el fragmento. Aquí ya estoy involucrando parte de la raíz, y el éxito del manejo de estas fracturas coronorradiculares depende de qué tan subgingival o infraósea sea la fractura. Entonces, acá es parte del manejo que debemos tener en cuenta. Siempre recuerden que si el paciente tiene el fragmento, este mismo fragmento nos sirve para manejar la parte estética. Siempre tener claro esa parte. Miren, acá, o sea, siempre y cuando no haya exposición de la pulpa, pasa a ser no complicada, pero en el momento en que aquí tengo yo exposición de la pulpa, es una fractura coronorradicular complicada. Y en la radiografía, una de las características de la radiografía es que la radiografía pues muchas veces nos ayuda a determinar un poco, pero recuerden que la radiografía, al ser bidimensional, pues no nos da tanta información como nosotros quisiéramos. Acá tenemos ya las fracturas radiculares como tal. Entonces la fractura radicular tenemos compromiso de lo que sería la dentina, lo que sería la pulpa y lo que sería el cemento. ¿De qué depende el pronóstico de la fractura radicular? Del sitio. Entre más cervical sea la fractura, el pronóstico es peor. Si la fractura es entre tercio medio y tercio apical, el pronóstico es excelente, es muy bueno. Y es algo importante siempre tener en cuenta. ¿Por qué el pronóstico a nivel cervical es malo? Porque el problema es que acá yo ya tengo contaminación con tejidos, con el fluido o la saliva. Entonces acá todos los microorganismos obviamente van a penetrar por esta parte, y aquí ya vamos a tener un compromiso de lo que sería una necrosis asociada a microorganismos. Entonces esa es una de las partes de las complicaciones en las fracturas. Y cuando miramos la prevalencia, más o menos se habla que un 7% ocurre a nivel de la dentición permanente. Principalmente el más afectado va a ser el incisivo central superior, como siempre, seguido del lateral. Edad promedio entre los 11 y 20 años. Y por lo general se acompaña también de fracturas del proceso alveolar. También es importante tener en cuenta lo que vimos en la clase pasada, la dirección del golpe. Este casi siempre está asociado a impactos frontales directamente. Y donde lo que recibe el golpe es el labio. Vamos a tener una complicación en las fracturas radiculares, que siempre va a ser obviamente el daño también a nivel del ligamento periodontal. Entonces se puede presentar ruptura o compresión del ligamento periodontal de acuerdo a la dirección del golpe. Y lo mismo, a nivel de la pulpa puede haber un estiramiento o una laceración de la pulpa.
La complicación de la fractura radicular que podría ser la necrosis, miren, es un porcentaje muy bajo y eso es algo importante que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. ¿Por qué les digo que el porcentaje de fractura radicular bajo del 18 al 26%? Porque aquí uno lo que menos evita es llevar una lima dentro del conducto, nuevamente. O sea, este porcentaje de necrosis se da cuando tengo la fractura a nivel de tercio cervical radicular, donde más probabilidad tengo de esa necrosis. De resto no. Entonces, acá es con relación al manejo que nosotros debíamos tener. ¿Cuál es el manejo? Como cualquier fractura. Recuerden que una fractura, lo primero que se busca es reducir la fractura. Como hay desplazamiento de fragmentos, yo lo que busco es reducir ese espacio que hay entre los fragmentos, reposicionar esos fragmentos. O sea, lo que es la reducción y reposición van de forma paralela. Y luego, ¿qué busco? Ferulizar, porque yo tengo que mantener inmóviles los fragmentos. Lo mismo que ocurre con una fractura ósea. Ojo con esto, acá es importante que fuera lo que yo haga de la férula, siempre tengo que sacar los dientes de oclusión. El diente no puede estar en oclusión y eso es una parte muy, muy importante. Porque ¿qué saco yo ferulizando si todo el tiempo estoy recibiendo un trauma oclusal? Es como si yo tuviera una fractura en la pierna y me enyesaran, pero yo todo el tiempo estuviera apoyando la pierna en donde tengo la fractura. Entonces ahí yo ya tengo un problema. Entonces siempre tengo que pensar en sacar el diente de oclusión y ferulizar. Son paralelas las cosas. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Sí, Doc, no me quedó claro la diferencia entre reducción y reposición. Reducción es cuando yo tengo, ahorita si quiere acá miramos esta parte. Acá, mire, cuando hablamos de los tejidos de cicatrización que se generan luego de una fractura, cuando yo reposiciono los fragmentos y reduzco, quiere decir, acá se generó la fractura. Entonces yo, decir algo, yo tenía este espacio acá, ¿sí? Cuando yo hago presión en este sentido, lo que yo busco es disminuir este espacio que yo tengo acá. Entonces aquí yo estoy reduciendo y reposicionando, ¿sí? O sea, reduzco, cuando hablo de reducir, quiere decir reduzco el espacio que hay entre los segmentos. Y reposiciono quiere decir que llevo el segmento en la posición donde originalmente debería estar. Cuando yo hago esto, acá lo que yo voy a tener es una cicatrización por tejido biomineralizado. Miren lo que ocurre acá. La pulpa, o sea, acá ocurre como una inflamación a nivel pulpar. Ya vimos que hay un estiramiento, una laceración, hay una inflamación, un daño pulpar. Las células comienzan a generar el mismo mecanismo de siempre, una dentinogénesis terciaria. Entonces, los odontoblastos secretan una matriz, esa matriz se biomineraliza y ¿qué ocurre? Miren, aquí toda la pulpa apical, o sea, desde el segmento hacia apical, comienza a biomineralizarse. El fragmento coronal, miren, permanece vital, ¿sí? Entonces, finalmente, muchas veces se biomineraliza gran parte del conducto radicular. Eso es reducción y reposición. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? Sí, doctor, ya gracias. Entonces, si a usted le llega un paciente, están en su consulta, el paciente tuvo el golpe hace 1 hora, 2 horas, ustedes siempre tienen que, una vez toman radiografía, verifican que hay la fractura radicular, siempre tienen que reposicionar. Entonces, ojo con eso, siempre tienen que hacer presión, bastante presión con el pulgar hacia apical. Es decir, yo tengo que buscar unir esos segmentos. Bastante fuerza, porque recuerden que el coágulo de fibrina se forma muy rápido. A los 5 minutos ya se inicia la formación del coágulo de fibrina. Al cabo de 1 hora yo ya tengo un coágulo estable, entonces yo tengo que hacer mucha presión, entre comillas, para romper ese coágulo de fibrina y que me permita reposicionar los fragmentos, porque de ahí va a depender el éxito. ¿Cuál es la mejor cicatrización? Esta. ¿Por qué? Porque miren, esto es lo que ocurrió. Yo reposicioné y miren, aquí se forma un tejido biomineralizado. Entonces, finalmente, esto es lo que yo busco, que simplemente haya una posición de un tejido duro entre los dos fragmentos. Cuando yo no logro reposicionar, o porque el paciente asistió ya muy tarde y por más que yo haga presión no logro reposicionar, miren lo que ocurre. Acá ya no logré esa reducción adecuada ni esa reposición y aquí quedó un espacio. Entonces, ¿qué ocurre con ese espacio? Aquí yo ya no voy a tener un tejido biomineralizado entre los segmentos, sino aquí las células del ligamento periodontal comienzan a secretar una matriz y es como si todo esto quedara un nuevo ligamento periodontal acá, ¿sí ven? Entonces todo esto acá va a ser un ligamento periodontal y mire, simplemente el ligamento se entrecruza entre los fragmentos. Entonces esto es lo que se conoce como cicatrización por tejido conectivo. Acá el pronóstico es bueno, no es un pronóstico malo. Lo que pasa es que este fragmento, entre más cervical sea, pues va a quedar con movilidad. O sea, aquí finalmente mi diente pasa a ser como si fuera este.
¿sí? O sea, la longitud radicular va a ser esta. Entonces, dependiendo de qué tanto tenga yo entre la altura de la cresta ósea y mi fragmento de la raíz, pues el diente puede quedar con movilidad. Miren, aquí se biomineralizó completamente la pulpa, pero todo este tejido sigue siendo vital. Y miren, esto es lo que ocurre. Entonces, simplemente aquí yo ya tengo entre los fragmentos, miren el ligamento periodontal. Entonces, simplemente aquí hay una cicatrización por tejido conectivo. Cuando hay un mayor espacio, miren lo que ocurre. Voy a tener los dos. Voy a tener tanto el tejido conectivo, mírenlo acá, o sea, el ligamento periodontal, miren aquí el ligamento periodontal, más hueso. Miren, acá los osteoblastos secretan una matriz, la matriz se biomederaliza y aquí voy a tener hueso. Aquí tengo mi fragmento coronal y mi fragmento radicular. Quedan los dos separados. Miren la pulpa, se biomineralizó la pulpa acá y se biomineralizó la pulpa acá. Pero está bien, el pronóstico es bueno, ¿sí? ¿Cuál es el no adecuado? La formación de un tejido granulomatoso. ¿Qué ocurrió acá? Miren, aquí ustedes cuando toman una radiografía van a ver una zona radiolúcida acá, van a ver una zona radiolúcida acá. Acá hay resorción radicular. Doctor, ¿sí? Qué pena interrumpirlo. Tranquilo. ¿Me podría mostrar la anterior diapositiva? Qué pena. No, está bien. Ajá. ¿Esta? ¿Sí? Sí, doctor, muchísimas gracias. ¿Está bien esto? ¿Alguna pregunta de esta parte? De la cicatrización. Están los dos, tejido conectivo y hueso. Entonces ya vimos cicatrización por tejido conectivo, esta cicatrización tejido conectivo hueso. ¿Sí? Sí, doctor, era para observar la diapositiva bien. Solo eso. Perfecto. Y esta es la no adecuada, que es la de un tejido granulomatoso. Recuerden que tejido granulomatoso es donde yo tengo un tejido inflamatorio más microorganismos que impiden que se dé la cicatrización. Entonces aquí, ¿qué ocurrió? Como esto se presenta sobre todo en fracturas que quedan más hacia tercio cervical, aquí yo tendría una comunicación con el surco gingival, las bacterias que yo tengo en cavidad oral migran hacia esta zona, las bacterias migran hacia esta zona e inmediatamente hasta acá se genera ya un proceso infeccioso que me lleva finalmente acá. Acá yo tengo necrosis y muchas veces acá también tengo necrosis, aunque por lo general este fragmento muchas veces permanece vital. Entonces, aquí yo ya no tengo cicatrización. Este es el único caso en donde yo tengo que hacer una apertura, ojo con eso, y hacer el tratamiento de endodoncia. ¿Hasta dónde? Hasta la línea de fractura, hasta acá. A menos que, si yo tengo una lesión en el ápice, pues sí tengo que ir hasta apical. Pero si yo no tengo lesión en el ápice y la lesión solamente está acá, mi tratamiento de conducto solamente va hasta la línea de fractura. O sea, esto pasa a ser mi foramen. ¿Listo? Como si fuera mi foramen. Preparo, obturo solamente hasta acá. Entonces, este es el único caso donde yo tengo que hacer apertura y tengo que hacer un tratamiento. De resto no. De resto es solamente reducir, reposicionar, ferulizar, sacar de oclusión. No más. Y esto es lo que ocurre. O sea, cuando miramos, esto es una publicación del 2021 del International con relación al manejo de las fracturas radiculares. Acá es muy claro. O sea, yo no necesito hacer ningún tratamiento endodóntico. O sea, ojo con eso. O sea, tratamiento endodóntico se refiere a apertura, a llevar lima. Acá nada. Aquí las pruebas de sensibilidad, recuerden que en trauma endoalveolar las pruebas de sensibilidad no son tan válidas. O sea, yo no puedo hacer, si yo hago una prueba de sensibilidad probablemente me pueda dar negativa o positiva aumentada, no quiere decir que mi pulpa requiera un tratamiento endodóntico. Y acá, tal cual dice acá, lo que se necesita es hacer un seguimiento radiológico y clínico todo el tiempo. O sea, se cita al paciente al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, al año, todo el tiempo tratando de identificar que no haya una necrosis pulpar en curso. Si hay una necrosis pulpar en curso, pues sí tengo que intervenir. ¿Sí? Entonces, tal cual. En el caso de necrosis pulpar, lo que les decía, mire, el tratamiento de conducto solamente se restringe al fragmento coronal. Ojo con eso. No se requiere intervención del fragmento apical. Ese está vital. ¿Listo? El necrótico es el fragmento coronal. Nunca va a llevar lima más allá de la línea de fractura. Ahí el pronóstico, de un pronóstico bueno, ya lo vuelvo malo. Entonces, lo que les decía, muchas veces el paciente le va mejor cuando no va al odontólogo. Entonces, ¿está claro esta parte? Sí, doctor. Ok, acá les voy a mostrar un caso clínico. Esto fue un caso que se publicó en esta revista que se manejó en el posgrado.
Este es el título del trabajo, revascularización pulpar con y sin plasma rico en plaqueta. Entonces, este es un caso que un niño de 9 años que el 22 de mayo del 2012 tuvo un trauma endoalveolar a nivel del 11 y 21. Un accidente al caer desde su propia altura y golpearse en la región anterior del maxilar superior. O sea, lo clásico que ocurre. Miren, 3 horas lo llevaron al hospital. O sea, uno mira estos tiempos y es el tiempo adecuado. O sea, o sea, digo, el problema es cuando los papás llevan al niño al otro día, a la semana, a las 2 semanas, pero acá lo llevaron rápido. Lo llevaron al hospital. Le realizaron manejo inicial de lesiones de tejidos blandos, le tomaron radiografía donde observaron, miren, fracturas radiculares múltiples a nivel de dientes 11 y 21. Miren, a los 7 días le colocaron la férula. A los 7 días. Entonces acá es donde uno dice, el niño fue juicioso a la clínica, al hospital, a hacer su manejo y no se lo hicieron. O sea, en esa cita debieron haber hecho lo que estamos hablando, reducción, fijación y movilización. O sea, todo eso debieron habérselo hecho. No se lo hicieron. Se lo hicieron hasta la semana. O sea, como queda esto, es como si el niño no, estos 3 horas a las cuales fue el niño no funcionaron. Fue finalmente a la semana. Y miren, le colocaron una férula por 7 meses. Esto nunca se debe hacer. Una férula, los tiempos promedio de férula son 7 a 14 días, por mucho. En estas donde hay fracturas de proceso alveolar, se deja por mucho un mes, pero por mucho. Pero mira, aquí es que 7 meses con una férula. Entonces, ¿por qué dejan tanto tiempo la férula? Porque seguramente ferulizaron, el niño seguía en contacto los dientes, pues nunca la movilidad iba a ceder. Entonces, acá todo el tiempo había una inflamación constante, había un trauma. Lo que yo les digo, siempre, o sea, no sé por qué a veces perdemos un poco ese sentido común. Es como si yo tengo una fractura en la pierna y yo sigo apoyando mi pierna. No puede ser, ¿sí? Entonces, acá es una parte importante. Entonces, aquí ya empezó mal el manejo. Mire, acá, ¿qué ocurrió luego? En el servicio de salud le dicen que los 2 dientes deben ser extraídos por mal pronóstico, sobre todo el diente 21. O sea, el niño fue a tiempo buscando un manejo y luego le dicen a los 7 meses que no, que toca extraer los dientes. Un niño de 9 años, imagínese perder sus centrales. O sea ustedes no dimensionan, y en la misericordia uno ve mucho eso. Son niños que muchas veces cuando pierden un diente anterior permanente, eran niños que eran juiciosos en el colegio, tenían una vida social muy activa, inmediatamente pierden los dientes, los niños les empieza a ir mal en el colegio, se vuelven desobedientes, entran en depresión, etcétera, etcétera. Porque ustedes saben lo que es el bullying hoy en día en los colegios. Imagínense un niño sin sus incisivos. Y en pura preadolescencia, cuando ya empieza un poco esa parte del reconocimiento con el sexo opuesto. Entonces es muy complejo. Afortunadamente la mamá, y eso es otra cosa, la mamá pues dijo, no, yo quiero mirar otra posibilidad y lo llevó a otro sitio. Entonces lo llevó a un odontólogo particular, allá le retiraron la férula, le iniciaron un tratamiento endodóntico, miren, como debe ser, hasta la línea de fractura. Ojo con eso, afortunadamente la mamá fue a un egresado nuestro de la facultad y él empezó a hacer el manejo como debió haber sido hace 7 meses. Le manejó la línea hasta la línea de fractura, comenzó a dejar medicación intraconducto con hidróxido de calcio, pero miren, lo dejó durante 1 año. ¿Y qué encontró él? Que no había evolución satisfactoria. En ese momento, ¿qué decidió? Remitirlo. Miren el seguimiento del caso. Miren, 2012, miren la fractura, miren lo que yo les decía, miren la línea de fractura acá. Miren acá, miren acá, miren acá, miren acá, o sea, múltiples líneas de fractura, no había nada que hacer. Aquí el problema es miren aquí la radiolucidez, ¿sí la ven? Es muy clara. Esta es tejido granulomatoso, es decir, aquí yo esta pulpa ya la tengo necrótico y miren, aquí ya le hicieron apertura, o sea, acá lo que ellos hicieron fue ingresar hasta acá y dejar medicamento dentro del conducto. Pero si ustedes siguen el seguimiento, aquí se sigue observando la radiolucidez, se sigue observando radiolucidez, ¿sí? La niña la llevaron al posgrado en Donza, o sea, la odontóloga pues la remitió al posgrado, esto fue en el 2014, miren de los tiempos. ¿Cómo llegó al posgrado? Cuando llegó al posgrado en la clínica tenía una movilidad grado 3, o sea, tenía movilidad en sentido vertical, tanto en el 11 como en el 21, no había bolsas periodontales, no había dolor a la percusión, había una fístula activa tanto en el 11 como en el 21, ¿sí? O sea, había un tejido granulomatoso, un proceso inflamatorio incluso, un proceso infeccioso.
las pruebas de sensibilidad eran negativas, radiográficamente múltiples líneas de fractura a nivel de tercio cervical y medio, aumento del espacio del ligamento periodontal, radiolucidez periradicular y resorción radicular externa inflamatoria. Entonces, lo clásico, lo que ya hemos visto. ¿Cuál fue el diagnóstico? Fractura radicular horizontal, absceso periapical crónico. Miren que esa es otra parte importante que ustedes siempre tienen en cuenta. Aquí estamos dando un diagnóstico que está asociado al trauma y aquí tenemos un diagnóstico asociado a tejidos periapicales. O sea, son dientes donde ustedes siempre tienen que estar manejando todos los diagnósticos. ¿Cuál es el pronóstico? Malo. Miren aquí la fístula, miren aquí la fístula. ¿Sí? Era un pronóstico malo por la ubicación de la fractura, por la resorción, por todo lo que había ocurrido. Sin embargo, pues con la mamá dijimos, pues en estos casos pues nada se pierde intentando, sobre todo por tratar de mantenerle el diente a un niño que en este caso ya tenía casi 12 años. Entonces le dijimos a la mamá que íbamos a intentar hacer un tratamiento. Pues estamos hablando hace 20 años, hace 10 años, cuando eso ya estábamos haciendo revascularizaciones en la facultad. Entonces yo les dije en ese momento al residente de Edison, dije, intentemos hacer una revascularización en ese diente porque ya lo habían manejado con hidróxido de calcio y no estaba funcionando. Intentemos otro tratamiento. Recuerden, eso es otra cosa importante. El método científico es eso: observar, identificar un problema y solucionar. Es decir, si yo veo que están dejando el hidróxido de calcio y no funciona, yo vuelvo y empiezo a hacer lo mismo, pues tengo que cambiar el plan de tratamiento. Entonces, en este caso decidimos utilizar revascularización con plasma rico en plaqueta en el diente 11 y revascularización clásica en el diente 21. Entonces, empezamos el tratamiento. ¿Cómo fue el tratamiento? Anestesia, aislamiento, longitud de trabajo. Miren, siempre hasta donde está la línea de fractura. O sea, nunca llevamos la lima más allá. Ojo con eso. Irrigación con hipoclorito de sodio en este caso. Irrigación con hipoclorito de sodio lo hicimos al 1,25% sin instrumentar los conductos. O sea, acá yo no busco instrumentar conductos, sino simplemente remover el tejido necrótico. ¿Sí? Doctor, ¿y por qué determinaron llegar hasta esa fractura y no a la línea de fractura que está más apical? Porque aquí este tejido, y muy buena pregunta, la línea de fractura tiene una ventaja y es que la línea de fractura aquí queda un espacio, acá queda un espacio. Entonces aquí el diente va a tener irrigación por acá y el diente va a tener irrigación por acá, ¿sí? Entonces esa es una ventaja. Entonces aquí decidimos inicialmente, y está bien, en ese momento decimos, intentémoslo ya hasta la primera línea de fractura. Depende cómo evolucione, pues seguimos avanzando y pues seguimos, ya tocaría hasta acá, ¿sí? Pero es algo que la clínica misma nos lo va dando. O sea, aquí tenemos que, por eso cada caso se maneja de forma diferente. Entonces aquí inicialmente dijimos, no, pues llevémoslo hasta acá a ver cómo nos va. ¿Sí está clara esta parte? ¿Hasta acá? Sí, doctor, claro. Listo. El medicamento que estaban manejando era hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio en un biofilm no sirve. Entonces dijimos, bueno, intentemos con pasta antibiótica, como se hacen las revascularizaciones. Entonces hicimos la pasta antibiótica, una modificación donde no colocamos minociclina, sino colocamos fue amoxicilina, metronidazol y ciprofloxacina en concentraciones 1:1:1 y la mezclamos en solución salina. Simplemente lo que se hace es en un vasito de Appen pulverizar todo muy bien, que quede un polvo muy fino y se mezcla con agua destilada o solución salina y simplemente se lleva dentro del conducto como si fuera un hidróxido de calcio. ¿Cuál es la pasta original de Hochino? Esto acá tiene minociclina, pero el problema de la minociclina es que me pigmenta el diente. Entonces pues dijimos, pues por parte estética no coloquemos minociclina, sino coloquemos amoxicilina. Como toda medicación intraconductos, como estas medicaciones se dejan 2 meses y se hacen recambios cada 2 meses, yo no puedo dejar un cemento temporal más de 15 días. Eso ustedes ya lo tienen claro. Un cemento temporal, desde los 12 días ya empieza a haber filtración. Entonces, si yo estoy buscando desinfectar un conducto y dejo un cemento temporal y cito al paciente a los 2 meses, no estoy haciendo nada. Entonces, acá siempre, obligatoriamente, colocamos ionómero de vidrio. ¿Listo? Como cemento temporal. Y comenzamos a hacer el seguimiento. A las 3 semanas, que es el tiempo que uno deja cuando está haciendo revascularización, en este caso la pasta antibiótica, citamos el paciente a las 3 semanas. Miren, no tenía fístulas, ¿sí? Estaba bien. O sea, entonces eso es clínicamente, eso me dice que el tratamiento fue exitoso. O sea, hasta donde yo hice, todo lo que yo hice, ya logré controlar la infección, logré controlar la inflamación.
Entonces aquí me dijo, bueno, esto ya me da el tiempo para hacer la revascularización. Como en uno íbamos a manejar plasma rico en plaquetas, esto lo manejamos nosotros con la Facultad de Medicina, vamos a Medicina, ya le sacan sangre de la vena cubital media al paciente, se centrifugan, miren, estos son los tiempos, 1800 revoluciones por 10 minutos, esto es muy fácil este proceso, miren lo que cuando se saca un tubo de 5 centímetros cúbicos, cuando se saca el tubo, miren acá, en este caso, esto que tenemos acá, todo esto es plasma pobre en plaquetas. En este caso, este es mi plasma rico en plaquetas. Si ustedes ven acá, se ve más condensado. Y todo esto son glóbulos rojos. Entonces, esto es lo que me interesa. Entonces, uno lo que hace es retirar este plasma pobre en plaqueta y toma el plasma rico en plaquetas y lo llevamos en una jeringa. Inmediatamente nos vamos para la facultad. Anestesiamos sin vasoconstrictor, ojo con eso. Aislamiento absoluto, irrigamos nuevamente con hipoclorito, luego con solución salina, luego con EDTA por 1 minuto al 17%, porque yo necesito remover el tejido orgánico para exponer remover el tejido inorgánico para exponer el tejido orgánico, para que las células tengan a dónde adherirse una vez migran. Llevamos una lima 60 más allá de la longitud de trabajo, siempre como se hace una revascularización para inducir sangrado, para que el sangrado llegue hasta acá. O sea, lo que uno busca es esto. Yo llevo una lima más, o sea, acá inmediatamente sí me sobrepaso, llevo una lima más. Entonces, cuando yo llevo la lima acá, pues uno lo que espera es que esto comience a sangrar y que todo el conducto se llene de sangre. Lo mismo acá, ¿sí? Llevamos la lima y la idea es que esto comience a sangrar. Una vez sangra, lo que hicimos nosotros fue en un diente colocar el plasma rico en plaqueta, que fue el diente 11, que es el que tenía el peor pronóstico, y en el otro solamente dejamos el coágulo de sangre. O sea, es decir, aquí dejamos solo el coágulo de sangre, en este, pues, obviamente también hubo coágulo de sangre, pero más eso inyectamos, miren, tal cual lo estamos viendo acá, se inyectó el plasma rico en plaquetas. Luego, ¿qué se hace? Sobre el coágulo se coloca el MTA, tal cual se hace siempre una revascularización. Sobre el coágulo, una vez se estabiliza, ¿cuánto esperamos? 20 minutos, media hora, entre más esperemos mejor. Colocamos el MTA y empezamos a controlar el paciente. Miren, controla los 3 meses. Miren el corte axial, miren acá cómo se ve en el corte axial las fracturas. Miren que aquí yo ya no tengo tanta pérdida ósea como inicialmente me mostraban. Miren en el corte sagital, miren, aquí yo ya no, acá sí se evidencia algo de radiolucidez, pero ya mucho menos que antes. Miren cómo se ven las fracturas, miren que acá no hubo reducción, ¿sí? Miren los espacios que hay. Y miren en el corte sagital, miren aquí lo mismo, la fractura, miren la fractura. Control radiográfico, miren, 8 meses, miren cómo fue evolucionando todo el proceso, miren los 8 meses cómo se observa mayor obliteración acá, miren al año, mayor obliteración. Miren a los 3 años, miren, aquí yo ya no tengo cambios, no tengo radiolucidez, miren aquí ni en el 11 ni en el 21, miren las fracturas. Acá hubo formación de tejido conectivo, tejido biomineralizado. Miren, acá tejido conectivo, tejido biomineralizado. Miren, acá yo tengo hueso, ¿sí? Y tejido conectivo, miren. Y miren, acá este conducto no se ha obliterado hasta ahora. Este sí ya comenzó a obliterarse. Esto que ustedes ven acá, miren, esto que ven acá, todo esto es el MTA, ¿sí? Miren aquí el MTA. Esto que ven acá es el MTA. Controla los 3 años. Miren el CBCT, miren. Aquí ya no tengo radiolucidez, Miren, aquí como ya se comenzó a posicionar más tejido, miren, aquí ya no se ven las múltiples fracturas. Miren aquí cómo se ve ya un puente dentinal. ¿Sí lo ven aquí claro? Miren un puente de tejido biomineralizado entre los 2 fragmentos. Ahí no sabemos si es cemento, dentina o hueso. Es un revuelto de todo. Miren a los 4 años. Miren, aquí ya se obliteró aún más el conducto. Miren, como aquí ya tengo, miren, se ve como si ustedes hacen un seguimiento acá, miren, es como si yo acá tuviera un fragmento, el fragmento apical, y miren aquí el otro fragmento, y aquí yo tengo hueso entre los 2 fragmentos. Miren el CBCT, lo mismo, se evidencia que yo no tengo radiolucidez, no hay resorción, miren aquí hueso, aquí se ve muy claro el hueso entre los 2, ¿sí? O sea, acá hay formación de tejido biomineralizado entre los fragmentos, o sea, tejido conectivo y hueso entre los fragmentos. Miren lo que se veía en la anterior, miren cómo se ve aquí, se ve como un puentecito de tejido biomineralizado entre los 2 fragmentos. Miren cómo estaba el caso, como nos llegó inicialmente, y miren los 5 años. 5 años, dientes en boca, con una movilidad grado 1, y el niño feliz, o sea, en este caso ya es un adolescente, ¿sí? Y ese es el manejo. O sea, imagínense, este era un diente que le iban a extraer y se logró. O sea,
dando un manejo adecuado. Pero este era un manejo que no hubiese sido necesario. Si desde un comienzo hubieran hecho el tratamiento como era, simplemente reducir, fijar, ferulizar, sacar de oclusión, no hubiese necesidad de haber hecho todo esto. O sea, esa es una parte importante siempre a tener en cuenta. ¿Quedó claro? Sí, Ok. Entonces, ya vimos las lesiones a los tejidos dentales duros y de la pulpa. Ahora vamos a ver las lesiones a los tejidos periodontales. Las lesiones, perdón, estas son las lesiones a los tejidos dentales duros y de la pulpa. Ahora vamos a ver las lesiones a los tejidos periodontales. En este caso, quería mostrarles esta parte, que es otra parte importante a tener en cuenta con relación a estas lesiones de tejidos dentales duros. Es una niña de 11 años, esto también fue una niña que llegó al OMI, esto fue hace ya como 10, 15 años más o menos. Miren, la niña refería que estaba jugando, un carro dio reversa y la golpeó, que les decía anteriormente, es uno de los accidentes más comunes, uno no lo creería, pero es un accidente muy común. No tuvo pérdida de la conciencia y llegó o asistió por urgencia por dolor a nivel de los dientes superiores. Al examen extraoral tenía hematomas a nivel del ojo izquierdo, en el mentón del lado derecho, pérdida de epitelio a nivel frontal, mire todo esto, pérdida de epitelio, y en el labio superior derecho, mire, todo esto es pérdida de epitelio. O sea, tal cual así se hace la descripción en la historia clínica. Eso fue en el 2008, mire. Examen intraoral, pérdida de epitelio, eritema gingival, miren acá toda esta parte de acá, miren. Hematoma en mucosa yugal a nivel de incisivos superiores, palatinización de 11 y 21, miren, estos dientes estaban hacia palatino, movilidad grado 3 en el diente 11, pérdida de corona del diente 22 con exposición pulpar, fisuras del esmalte a nivel del 12. Esta fue la radiografía en su momento, miren aquí la fractura, ¿sí? Miren el espacio que hay entre los fragmentos. ¿Cuáles fueron los diagnósticos? Estos fueron los diagnósticos, esto luego lo vamos a ver. Entonces, de tejidos blandos teníamos contusión, teníamos abrasión y laceración, de tejidos dentales duros teníamos infracción del 12, de tejidos periodontales luxación lateral del 12 y de tejidos dentales fractura coronal complicada del 22 y fractura radicular horizontal de 11 y 21. Este fue en febrero del 2009. A la niña le hicieron la exodoncia. Solamente, mira, aquí tenemos la fractura radicular. Miren, estas son las placas que siempre obligatoriamente tienen que tener los pacientes cuando tienen trauma dental. Esta es la única forma de asegurar la desoclusión. O sea, simplemente es una placa de Hawley donde ustedes toman la impresión sin colocar alginato en la parte antero superior. Y la niña debe usar, o el paciente tiene que usar la placa todo el tiempo, únicamente se la debe quitar para comer. Pero todo el tiempo el paciente muerde y aquí no hay contacto en estos dientes, que es lo que yo debo buscar. Se comenzó a hacer seguimiento, miren los seguimientos, esto fue en febrero del 2009. Los dientes, miren, el diente 12 le hicieron exodoncia, pero solamente hicieron exodoncia del fragmento coronal. En su momento periodoncia tenía planeado hacer la exodoncia del fragmento radicular y hablábamos y dijimos, no, dejemos ese fragmento porque nos va a mantener la altura de la cresta ósea. Recuerden que en esta edad de la niña, ella no ha terminado crecimiento maxilar. Yo necesito que el hueso siga creciendo. Entonces miren la fractura aquí, simplemente se redujo la fractura, miren aquí ya comenzó a darse la cicatrización por tejido biomineralizado y tejido conectivo, se hizo la endodoncia en el diente que tuvo la fractura coronal, coronal complicada. Estas fueron las residentes de ese año, ellas ya todas graduadas hace más de 10 años. Y ese fue el manejo que se le dio. ¿Por qué les muestro este caso? Porque miren, aquí la niña mantuvo el hueso. Entonces es un diente que se perdió, pero luego se puede pensar en una rehabilitación ya cuando sea mayor, un implante. En este caso ya seguramente la niña, si quisiera hacerse un implante, ya se puede hacer un implante. Mira, esto fue hace más de 10 años, obviamente ya la posibilidad de implante está. Y los dientes se mantuvieron en boca y este era un diente que también pensaban hacer exodoncia igual que en el caso anterior y miren que se logró la cicatrización, se mantuvo en boca. Seguramente que este diente se va a perder, pues puede ser, porque miren únicamente la longitud que yo tengo de cresta ósea acá, pero bueno, eso ya depende de los cuidados del paciente. Cuando hablamos de las lesiones a los tejidos periodontales, estos son los diagnósticos. Entonces, aquí arrancamos lo mismo que en la de los tejidos dentales. De menor grado de severidad al mayor grado de severidad. ¿Cuál es el menor grado de severidad? Concusión,
sigue la subluxación, luxación lateral, intrusiva, extrusiva y avulsión. O sea, de todos, el que tiene mayor complejidad va a ser la avulsión, el que tiene menor complejidad es la concusión. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Recuerden que aquí ya hay un daño a nivel de tejidos periodontales. Entonces, en la concusión, ojo con eso, acá una de las características es que uno de los rasgos clínicos característicos que el paciente tuvo golpe y tiene hemorragia en la encía, por el surco, hay un poco de hemorragia. Pero cuando ustedes hacen el examen clínico, no hay movilidad ni desplazamiento. Ojo, no hay movilidad ni desplazamiento. Sí pueden observar dolor a la percusión y obviamente el sangrado. En la subluxación, acá yo sí tengo, por eso les pongo en rojo, acá yo sí tengo movilidad, pero no tengo desplazamiento. Entonces, es el típico caso. La subluxación es de los más comunes. Y seguramente a alguno de ustedes le ha pasado. Está jugando baloncesto, está jugando fútbol, o está molestando con algunos amigos, les dan un golpe en un diente y ustedes luego el diente queda con sensibilidad o dolor, y cuando ustedes se tocan el diente se mueve. Eso es la subluxación, ¿sí? Pero no hay desplazamiento. En la luxación extrusiva, acá sí hay ya desplazamiento del diente. Extrusiva, pues hacia afuera. Entonces es un desplazamiento parcial del diente fuera del alvéolo. El diente se sale del alvéolo. En la luxación lateral, ojo con eso, acá hay un desplazamiento del diente, pero acá no es en dirección axial, sino puede ser hacia vestibular, lingual o palatino. Entonces el diente se desplaza. ¿Qué características tiene? Siempre la luxación lateral va unida a otro diagnóstico, que es una fractura alveolar. Siempre, porque el diente se sale del alvéolo, para donde se mueve la raíz, fractura el hueso alveolar. Entonces, por ejemplo, se habla de una fractura comminuta alveolar. Siempre obligatoriamente se da. En la luxación intrusiva hay un desplazamiento hacia adentro del alvéolo, es decir, hay un rompimiento también o una fractura comminuta del hueso alveolar. Entonces, si como acá yo ya tengo fractura comminuta del hueso alveolar, pues solamente estos diagnósticos ya empiezan a ser menos buenos, ¿sí? Acá ya el pronóstico es reservado. Y finalmente el más complejo es la avulsión. ¿Qué es la avulsión? Salida completa, ojo, completa, sale totalmente la raíz del alvéolo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a veces si el diente tiene ortodoncia y solamente salió la mitad del diente y el tercio apical quedó en el alvéolo, eso no es avulsión, pasa a ser una luxación extrusiva. Y aquí vamos a ver, mire, concusión. Mire, aquí es el caso donde yo no tengo ni movilidad ni desplazamiento. Si hay un daño, o sea, una inflamación al nivel del ligamento periodontal, miren aquí, miren aquí, miren aquí. Entonces, obviamente que esto entre más cerca esté, pues aquí yo puedo ver algo de hemorragia en surco. En la subluxación hay un mayor daño, miren, aquí tengo mayor daño, o sea, hay una mayor inflamación y por eso el diente tiene movilidad, pero no hay desplazamiento. Cuando vamos a la luxación lateral, miren que el diente se desplaza no en sentido axial, hacia donde se mueva, miran la raíz hacia donde se mueva, fractura el hueso. Entonces aquí yo ya tengo una fractura comminuta del proceso alveolar y un desplazamiento del diente. En la luxación intrusiva, el diente se desplaza hacia el alvéolo. Entonces, obviamente aquí hay una fractura comminuta del hueso alveolar. Luxación extrusiva o luxación lateral. ¿Qué pasa con las luxaciones laterales? Hacia donde el diente se mueva, miren, va a haber un daño más severo. Yo puedo tener aquí zonas de rompimiento, mira, aquí voy a tener zonas de compresión, en este caso, miren, zonas de compresión, y van a haber otras zonas donde hay zonas de rompimiento, como hay acá. Cuando hablo de compresión y rompimiento, estoy hablando de las fibras del ligamento periodontal o de las células del ligamento periodontal. Hacia donde se vaya, pues voy a tener compresión, de donde viene, pues voy a tener rompimiento. Y estas son las luxaciones laterales. Miren, el paciente sufre por lo general el golpe de frente, la raíz se mueve hacia vestibular, miren. Entonces, aquí miren lo que ocurre. Acá hay, obviamente, un daño severo a nivel del ligamento y del aporte sanguíneo. Inmediatamente se rompe completamente el aporte sanguíneo por ese foramen. O sea, esa arteriola que entra a nivel del foramen. Hay una fractura del hueso alveolar, un daño severo a nivel del ligamento periodontal. Entonces, aquí uno de los problemas es el manejo. Siempre, miren, aquí es donde les hablaba de la compresión. Digo, ¿en qué sentido el manejo? Porque aquí yo tengo que reposicionar. Nuevamente aquí aplica lo mismo que hablábamos con la fractura. Yo tengo que reposicionar. Entonces, ¿cómo debo reposicionar? Para llevar este diente,
al alvéolo, como el diente quedó atrapado, una de las características del diente quedó atrapado acá, entonces yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer fuerza en este sentido y fuerza en este sentido para reposicionar el diente. Entonces tengo que llevar la raíz hacia abajo y luego empujar la raíz hacia adentro. Siempre tienen que tener esta imagen en la cabeza para intentar reposicionar el diente. Y debo hacerlo, porque si no reposiciono el diente, el pronóstico inmediatamente pasa a ser malo. Entonces yo siempre tengo que buscar, mire, aquí yo tengo que hacer fuerza acá, tengo que hacer fuerza acá, tengo que hacer fuerza acá, tengo que sacar el diente, aquí está atrapada la raíz, entonces yo tengo que sacarlo de ahí. Cuando miramos la intrusiva, miren, el diente sufre el golpe hacia el hueso alveolar. Entonces aquí hay una fractura conminuta nuevamente aquí del proceso alveolar, se rompe, acá hay un aplastamiento completo del paquete vascular, ¿sí? Entonces aquí es donde depende de qué tanto se intruye el diente, se deja quieto simplemente para que el diente reerupcione. O hay que pensar en una tracción ortodóntica o una tracción quirúrgica, cualquiera de las dos para reposicionar el diente. Esto de acuerdo a la severidad de la intrusión. Y en la luxación extrusiva es esta, el diente sale del alvéolo, ¿sí? Y es esto. Nuevamente depende de la dirección, miren siempre las direcciones de los golpes, por eso la dirección del golpe es muy importante, dependiendo de la dirección pues va a ser el trauma. Entonces aquí obviamente hay un rompimiento también del paquete vasculonervioso, aquí hay daño, se rompe completamente la fibra del ligamento periodontal, es como si ustedes intentaran hacer una exodoncia en un diente a medias, es exactamente lo mismo. Entonces acá pues obviamente ese rompimiento de la fibra del ligamento periodontal pues lleva a que haya una inflamación. Entonces, esto es simplemente para que recuerden cuáles son todas esas fibras que yo tengo a nivel del ligamento periodontal y todos estos paquetes fibrosos se van a ver afectados, se van a afectar los dentogingivales, los dentoperiósticos, los transeptales, los circulares, los alveologingivales, las fibras de la cresta alveolar, las fibras horizontales, oblicuas, apicales, todo esto se puede llegar a ver afectado cuando hay una lesión a nivel de los tejidos periodontales. Y esto es finalmente lo que ocurre, hay una inflamación a nivel del ligamento periodontal y por eso el dolor a la percusión que tiene el paciente. Recuerden los espesores de las tablas óseas, yo voy a tener un menor espesor muchas veces hacia vestibular y pues obviamente la posibilidad de fractura de esta tabla cortical pues va a ser más factible de acuerdo al movimiento. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues vamos a tener varias complicaciones en la lesión a nivel de tejidos periodontales. Tenemos que verlo desde los dos puntos de vista, qué ocurre a nivel del periodonto y qué ocurre a nivel de la pulpa. Al nivel del periodonto, pues el problema van a ser las resorciones radiculares, que pueden ser externas inflamatorias o por reemplazo. Ambas, pues son complejas. A nivel pulpar, puedo tener una necrosis, se puede dar la biomineralización pulpar o puedo tener una resorción radicular interna. Cualquiera de ellas también puede ocurrir, incluso en las subluxaciones. Ojo con eso. No quiere decir que por tener una subluxación no tengo el riesgo de una necrosis. Sí, en la subluxación tengo el riesgo de una necrosis también. En todas, miren, siempre aplica lo mismo. Miren, en las luxaciones no se debe hacer intervención endodóntica, ¿sí? No, siempre debo controlar el paciente. O sea, yo no debo apresurarme a hacer apertura y llevar una lima dentro del conducto. Nuevamente, hacer seguimiento todo el tiempo para evaluar la vitalidad pulpar, ¿sí? Esa es una de las partes más importantes. Siempre en los dientes que tienen raíces y tiene un desplazamiento del diente, yo siempre debo buscar llevar el diente a su posición original. Nuevamente, reducir. O sea, yo tengo que buscar llevar el diente a su posición original. Y en los casos en los cuales obviamente tengo riesgo de una resorción, una luxación intrusiva o, por ejemplo, una abulsión, pues obviamente en el diente abulsionado sí hay un rompimiento completo del paquete vascular, pues yo sí debo pensar en hacer el tratamiento endodóntico. Aquí en este artículo publicado en el 2020 por el grupo de Luca y de Méndez, acá nos muestran todos los riesgos o las posibilidades de resorción radicular. Entonces yo voy a tener en las luxaciones intrusivas, puedo tener resorciones radiculares internas, inflamatorias o por reemplazo. En las luxaciones laterales puedo tener resorciones radiculares. Entonces si ustedes ven desde el punto de vista de resorción radicular, pues las más complejas van a ser la luxación intrusiva y la luxación lateral. Siempre van a ser, por eso les decía, siempre van a ser las más complejas, porque acá tengo asociado a eso una fractura conminuta del proceso alveolar. La resorción cervical externa, que es uno de los riesgos que se presentan desde el punto de vista de trauma endoalveolar, ¿cómo lo puedo evidenciar yo clínicamente? Pues siempre hay un signo patognomónico que nos dicen, que lo que pasa es que no siempre se presenta es este. Yo voy a ver una zona rojiza a nivel
cervicogingival de la corona del diente. Cuando se toma la radiografía, miren lo que se observa, miren esta resorción tan grande. O sea, estos son dientes, obviamente que el pronóstico es malo y el tratamiento indicado pues va a ser la exodoncia. Entonces, dependiendo de la severidad, pues va a ser el problema. Necrosis pulpar, ¿en qué casos se presenta? Miren, luxación intrusiva en un 96% de los casos, luxación lateral en un 58% y en menos proporción en lo que sería la luxación extrusiva y la subluxación. Pero sin embargo existe un riesgo también de necrosis en una subluxación. Entonces acá simplemente es para tener en cuenta estos valores con relación al seguimiento. O sea, si el paciente tuvo una luxación intrusiva de acuerdo a la severidad de la intrusión, pues la probabilidad de necrosis pulpar y la necesidad de un tratamiento endodóntico pues va a ser más viable. Este es un artículo publicado en el 2016 en Dental Traumatology, donde nos muestran los grados de intrusión. Esto es muy importante. Cuando el diente se desplaza, ustedes tienen que medir todo el tiempo. Si estamos hablando de una intrusiva, es hacia el hueso alveolar. Entonces yo tengo que medir con el diente vecino qué tanto se intruyó el diente. Entonces, por ejemplo, se habla de una intrusión leve cuando es de 1 a 3 milímetros, o una intrusión moderada, ¿sí? Qué pena, otra vez yo. No, está bien. Qué pena, ¿será que me puedes hacer el favor de ver la diapositiva anterior para ver los porcentajes? Sí, claro. Estos. O sea, Gracias. Acá el mayor riesgo, recuerden, como yo estoy en la intrusiva en lateral, yo estoy comprimiendo el paquete vasculonervioso. Entonces, por eso va a tener un mayor riesgo de necrosis, asociado a la inflamación por la fractura conminuta del proceso alveolar. ¿Sí? En la moderada, miren, la intrusión es hasta de 7 milímetros y en la severa es la intrusión de más de 7 milímetros. ¿Qué es lo que se habla en general? Que si yo tengo una intrusión incluso hasta de 4 milímetros, yo debo dejar el diente quietico. O sea, el mismo diente, así tenga ápice cerrado, él hace una reducción espontánea. No es necesario hacer nada. Pero si yo ya tengo intrusiones de más de 5 milímetros, acá yo tengo dos opciones. O una extrusión ortodóntica o una extrusión quirúrgica. ¿Cuál es la ideal? La ortodóntica. La ortodóntica quiere decir, pues solamente tienen que colocar aparatología y hacer una extrusión del diente. En promedio se demora 1 mes, 2 meses, porque la idea es que sea lenta para disminuir pues una mayor inflamación. Entonces, mire, eso es lo que nos dice acá. Siempre, lo ideal es siempre esperar la reerupción. Es el tratamiento más favorable, o sea, no se debe tocar. Y esto sobre todo en dientes con intrusiones leves. Recuerden que cuando hablamos de daño a nivel de los tejidos periodontales, mi riesgo van a ser las resorciones. Cuando hablo yo de resorción radicular, siempre tengo que pensar en mi enemigo, en este caso, que es la célula, que es el osteoclasto. Recuerden que el osteoclasto es el que se ancla a los tejidos biomineralizados a través de esta integrina, que es la integrina alfa-5 beta-3, e inmediatamente activa una enzima que es la anhidrasa carbónica 2, y a partir de estas bombas, donde tengo las bombas de intercambio cloruro-bicarbonato, sale cloruro hacia el medio. Aquí sale el ion hidrogenión por esta bomba que es dependiente de ATP. El ion cloruro con el ion hidrogenión pues me forma el ácido clorhídrico. Esto me baja el pH a 4.5, rompe la unión entre el calcio y fosfato y comienza la desmineralización. Osteoclasto secreta enzimas como las catepsinas y estas catepsinas comienzan a degradar tanto el componente colágeno como el componente no colágeno. Llámese del hueso, llámese del cemento, llámese la dentina. Entonces aquí estoy viendo es una resorción radicular, que ese es el problema que se presenta en nuestros casos. Y si a eso le asocio la inflamación que yo tengo a nivel del tejido, pues voy a tener más osteoclastos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues recuerden que cuando yo tengo un proceso inflamatorio, pues solamente activo el sistema celular, voy a tener una migración y activación de linfocitos T, y el problema de los linfocitos T es que me liberan y expresan un ligando muy importante para la activación de los precursores osteoclásticos, que es el RAN ligando, y a su vez se liberan toda una serie de citoquinas proinflamatorias, todas las que tenemos acá. Todas estas citoquinas, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor estimulante de colonias de los monocitos, el factor necroestimular alfa, favorecen que haya una mayor migración de células mononucleares que van a permitir su fusión para formar osteoclastos. Es decir, donde yo tenga inflamación, voy a tener más osteoclastos siempre. Eso es lo que se conoce como osteoinmunología. Y miren acá, pues solamente tengo mayor número de osteoclastos, pues va a haber una mayor resorción de los tejidos. ¿Por qué normalmente no se da la resorción? Miren, aquí está mi osteoclasto, está en el hueso, ¿sí? Aquí está, miren, este sería el cemento, esta sería la dentina. Aquí yo no tengo osteoclastos. ¿Por qué no hay osteoclastos? Porque tengo un tejido conectivo que lo protege, que es el ligamento periodontal.
El problema es cuando por un proceso inflamatorio se pierde ese ligamento periodontal. Miren, aquí el osteoclasto se adhiere a él, para él el cemento, la dentina es exactamente igual que el hueso. Entonces aquí comienza un proceso de resorción radicular y aquí yo tendría resorción ósea. Por eso cuando ustedes en una radiografía ven siempre una zona radiolúcida, siempre deben colocar resorción radicular externa inflamatoria, porque siempre la va a haber. La resorción no es solamente el hueso, también es del tejido dental. ¿Listo? Y esto es lo que ocurre muchas veces cuando se presenta una anquilosis. ¿Qué ocurre? Se da la resorción, recuerden que estos son los osteocitos que quedan atrapados en la matriz, por eso se habla siempre de osteoinmunología. Acá yo tengo que meter otra célula que es el osteoblasto. El osteoblasto va detrás del osteoclasto secretando matriz. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Toda la superficie del diente, a medida que se va resorbiendo, se va reemplazando por hueso. Por eso se conoce como resorción por reemplazo. ¿Y qué ocurre finalmente? Se pierde la raíz y el diente se exfolia, como si fuera un diente temporal. Cuando miramos el manejo del trauma endoalveolar y nos hacemos la pregunta éxito o fracaso, pues es una parte importante a tener en cuenta. Este es un caso de una niña de 13 años, también fue hace mucho tiempo que se manejó, lo manejamos en el Hospital de la Misericordia. Es una paciente que tenía antecedentes de fractura de sínfisis mentoniana por caída en bicicleta en el año 2006. La niña fue a ortodoncia a la Misericordia para hacerse el tratamiento ortodóntico. Pues solamente hicieron todas las radiografías de rutina, le tomaron la panorámica y miren lo que encontraron en el 2011. Miren, ¿tienen esto? Miren esto, miren esto, miren esto. Todas estas zonas, esto es una resorción radicular inflamatoria, asociada también a una resorción por reemplazo. Muchos están dando todas. Miren aquí como la raíz, normalmente la raíz era de ser acá, y miren aquí yo tengo solo hueso, ¿sí? O sea, el diente se va perdiendo. Entonces, en estos casos, pues obviamente ya no hay nada que hacer. Es un proceso ya muy complejo. Entonces, con ortodoncia, recuerden que el trauma siempre se debe manejar de manera interdisciplinaria. Entonces, con ortodoncia se planeó, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos dientes? Pues los van a utilizar para, tienen que contar con esos espacios porque van a ser dientes que se van a perder. Pero el problema era a nivel de los centrales superiores. A nivel de los centrales superiores pasaba exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurría a nivel de los centrales superiores? Miren, o sea, lo mismo, miren las resorciones acá, miren las resorciones acá, las resorciones acá. Entonces, ¿cuál tratamiento se pensó hacer? Nuevamente el mismo que hicimos con el caso de las fracturas radiculares. Revascularización, que es inicialmente colocar corticosteroides dentro del conducto, luego inducir la formación del coágulo y finalmente colocar MTA. Y así fue el caso. Miren, esto fue en abril del 2013, la niña acá ya tenía 15 años. Miren esto acá que tenemos es MTA, esto es MTA. Aquí ya se hizo el proceso de revascularización. Y miren aquí cómo se comienza. Todo esto que ustedes ven aquí, estos son agregados de tejido biomineralizado, que esas son las características que se induce con estos materiales. Y si ustedes ven aquí, miren, aquí se ve ya una continuidad del ligamento periodontal, acá se ve una continuidad del ligamento periodontal. O sea, ¿qué va a ocurrir acá o qué es lo que se esperaba en este caso? Acá lo que se esperaba principalmente era detener la resorción radicular, mantener los dientes así como están y poder, obviamente, pues por la edad de la niña, que todavía está en crecimiento del hueso maxilar, pensar que no se detenga el crecimiento del hueso maxilar y ya luego pensar en un procedimiento en el caso en el que se pierdan los dientes, pensar por ejemplo en un implante, darle la posibilidad de un implante. Miren, noviembre del 2013, el control agosto del 2013, miren aquí se detuvo la resorción, aquí se detuvo la resorción. Obviamente lo que yo les digo, estos dientes el pronóstico es malo, pero aquí lo que estamos tratando de mantener es el diente en boca. Miren, acá incluso la niña ya tiene una férula porque ya le hicieron la ortodoncia. Entonces, pero igual los dientes están en boca. Esto es junio del 2014. Miren, aquí la niña ya tiene 16 años. Y miren, los dientes están en boca. Miren aquí, yo no tengo resorción, no tengo resorción, no tengo resorción. Aquí ya los dientes inferiores ya se van a perder. O sea, se perdieron, mejor dicho. Entonces, esa es una de las ventajas. Entonces, por eso cuando yo decía la pregunta, ¿éxito o fracaso? Cuando uno ve esto, donde aquí continúa el crecimiento del hueso maxilar, donde ya estamos a 2 años de que la niña pueda colocarse un implante, pues esto pasa a ser éxito. Así se pierdan los dientes. ¿Sí está claro esta parte? Sí, profe, ¿cuál es la edad mínima para colocarse un implante? ¿18? Pues eso está muy bien su pregunta. Hay unos
unos mini implantes que colocan antes de los 18, pero en general se considera la edad 18 años. Ajá. Es como la edad más indicada, pero obviamente eso depende de muchos otros factores. ¿Sí? Sí, gracias. Y finalmente vemos la abulsión. La abulsión es la más compleja. ¿Por qué? Porque acá el diente salió completamente del alvéolo. Entonces aquí se van a afectar todos los tejidos. ¿Cuáles? El hueso, el cemento, el ligamento periodontal, dentina, pulpa. O sea, aquí tengo una afección de todo, ¿sí? Entonces esas son las complicaciones. En el 2012, la guía de T nuevamente, pues esta era parte de las guías del 2012. Ellos nos dicen que la abulsión, esto obviamente sigue siendo totalmente válido, pues es la lesión más seria, es la más seria de todas. Esto aplica para todos los traumas. El manejo de urgencias rápido y correcto es muy importante. Siempre en trauma el manejo de urgencias es lo más importante, eso es lo que le da el pronóstico al diente. Si se maneja mal, pues ya sabemos lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es la incidencia del trauma dental? De abulsiones. Aquí se habla de una incidencia del 16%. ¿Cuáles son los picos de edad en los que más se presentan abulsiones? Entre los 7 y los 9 años. Recuerden que esta incidencia, nuevamente, estos son subregistros. Ténganlo por seguro que esto es mucho más alto. El pronóstico es malo, miren, del 73 al 96%, en el sentido de que se pierden los dientes. Entonces aquí es donde toca ser muy claros en el manejo. ¿De qué va a depender ese pronóstico? Acá yo lo que trato de mostrarles es, a mi modo de ver, que influyen varias cosas. Uno, el tiempo. ¿A qué se refiere el tiempo? El tiempo es qué tanto estuvo el diente fuera del alvéolo. Entonces acá es muy importante, cuando ustedes en la historia clínica están anotando, el paciente le llega con el diente vamos a ver dónde puede llegar el diente. Le dicen, no, el diente está fuera de la boca 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas. Ese tiempo es muy importante y debe ser muy exacto. O sea, si el paciente le dice, no, doctor, no recuerdo, no, entonces ustedes tienen que decirle, no, pero ¿cuánto? Media hora, 40 minutos. Entonces el paciente dice, no, como 40 minutos. Listo, anoten eso, porque eso es muy importante. Otro, el medio de almacenamiento. Entonces esto es lo que yo les decía. No es lo mismo si el diente llega en un pañuelo a que si el diente llega en un vaso con agua o si el diente llega en un vaso con leche o si el diente lo tiene el niño en la boca, ¿sí? El medio de almacenamiento también es muy importante. El grado de formación radicular. No es lo mismo si el diente ya tiene ápice cerrado a si tiene ápice abierto. Y la parte que yo acá les coloco, mire, iatrogenia. O sea, ¿de qué depende el pronóstico? También del manejo. Si el manejo inicial fue malo, pues eso suma a que el diente se pierda. Cuando miramos de las complicaciones, ¿sí? Doctor, qué pena, una pregunta. Claro. En dado caso de que el paciente llegue, pues digamos, con el diente fuera de la boca, ¿cuál sería la mejor manera en la que debería estar almacenado? Perfecto, ya no te adelantes de la película, ya te cuento. Está muy bien tu pregunta. No, interrúmpanme lo que quieran, esa es la idea, no hay ningún problema. Cuando hablamos de las resorciones radiculares, ese es el problema. O sea, en la abulsión, en el trauma, para mí, el mayor problema es la resorción. ¿Por qué? Porque la necrosis pulpar, pues yo la puedo manejar, es muy fácil, se hace la endodoncia y ya, listo. Pero en cambio, controlar una resorción radicular, uno es silenciosa. El paciente no se da cuenta que se está dando una resorción radicular y cuando se da cuenta, pues ya es muy tarde. Entonces yo voy a tener dos opciones de resorciones. La transitoria, que es esta, miren, se dio, pero se detuvo por sí misma. O sea, no se hizo nada y se detuvo. Esta es la inflamatoria. Esta sí es grave, porque acá la inflamación, lo que les decía, si yo tengo inflamación, tengo más osteoclastos. Entonces aquí la superficie radicular se pierde muy rápido. O sea, eso es como si tuvieran algo que estuviera carcomiendo todo el tiempo la raíz de una forma masiva. Y en la por reemplazo, era lo que yo les decía, se va perdiendo la raíz y se va reemplazando por hueso. Y va a haber un punto donde todo esto simplemente se pierde, ¿sí? Y se reemplaza por hueso. Y el diente se termina esfoliando como si fuera un diente temporal. Esto fue publicado en el Journal de Endodoncia en el 2018, donde se estaba mirando la incidencia de las resorciones radiculares después de la reimplantación. Esto fue un metaanálisis. Recuerden que pues, el metaanálisis es el que nos da mayor información. De 1,507 artículos, solo 23 incluyeron los criterios. Eso también es triste. Cuando ustedes ven metaanálisis, y ven los forest plots de estos metaanálisis y donde ven toda esa parte de los artículos finalmente seleccionados, acá es donde nos muestran que nosotros de
de los años 2000 hacia atrás, dicho, todas las publicaciones eran muy malas, porque cuando entran a mirar esas publicaciones ninguna sirve. Entonces, eso también es muy triste, es muy diferente un journal de ciencias básicas o un journal de medicina donde miran metaanálisis y hacen, por decir, alguna revisión de 1500 artículos y de esos 1500, 700 sirven. Acá no, acá siempre es así, miren, 1500 y solo 23 sirven. De todos estos artículos, estos fueron los que sirvieron, miren los tamaños de las muestras, aquí están los porcentajes de resorción radicular. Si ustedes ven así rápidamente, pues miren, el problema en los dientes avulsionados, pues siempre será la resorción por reemplazo. Mire, aquí tenemos rangos desde 61, 60 hasta 100% de resorción por reemplazo. Otro donde también se presentan, obviamente, son las resorciones inflamatorias. Esta de acá, ahorita vamos a ver, esta nunca debe ocurrir, nunca, porque esa sí depende de mí. Es decir, si yo hago un mal manejo, es decir, no hago la endodoncia, se genera la resorción radicular inflamatoria. Y el problema acá es que el diente se pierde muy rápido. Y en conclusión, ¿qué muestran ellos? Miren, dientes con ápice cerrado, resorción por reemplace, 32%, dientes con ápice abierto, 39%, inflamatoria, que esta es la que no debe ocurrir, miren, rangos de 30 y 24%, y superficial es el menor porcentaje. Entonces acá, infortunadamente, las peores en el diente avulsionado son las que más se presentan, tanto en dientes con ápice abierto como en ápice cerrado. Miren, resorción radicular por reemplazo en el 51%, seguida de la inflamatoria en el 23%, superficial 13.3% e resorción radicular interna 1.2%. Entonces, ese es el problema siempre en las avulsiones y siempre en el trauma, es la resorción radicular. Este es un caso, miren, por ejemplo, trauma en Tolbar, este es un caso también que llegó a la misericordia. Hace 2 años por caída en bicicleta. Ese es el problema. Los pacientes tienen los golpes y muchas veces o se hacen un tratamiento y luego no se hacen un seguimiento o en fin. Y todo es que el niño tuvo, en este caso el paciente tuvo una avulsión del diente 21 y una luxación extrusiva del diente 11. ¿Sí? Miren cómo está el de la avulsión. Miren, esto es resorción radicular inflamatoria. Miren, se perdió ya completamente la raíz. Y aquí ya teníamos, incluso en el que tuvo la extrusiva también tenemos resorción, pero obviamente acá ya se hace el tratamiento, acá sí ya el tratamiento indicado es una exodoncia. Mira, aquí ya se hizo el tratamiento, inmediatamente se detiene el problema, pero aquí pues solamente el pronóstico ya es muy malo. Es una resorción radicular externa inflamatoria, ¿sí? No hay nada que hacer. La por reemplazo es igual de malo. ¿Por qué? Miren lo que ocurre, tal cual, miren, esta foto clínica es lo que está ocurriendo aquí en este dibujo. Miren, la raíz se reemplazó por hueso. Se detiene el crecimiento del hueso maxilar. Entonces, por eso ustedes siempre van a ver el diente en infraoclusión. Miren dónde está el diente vecino, mírenlo acá, y aquí esto se detuvo. Entonces, ¿qué hay acá? Un defecto óseo. Acá no hay crecimiento maxilar. Entonces, ese es un problema de las resorciones por reemplazo. La anquilosis, sobre todo en los pacientes jóvenes, ya vimos el rango de edad donde los huesos están en crecimiento. Entonces, es un paciente que va a perder, o un niño o adolescente que va a perder el diente y ya luego ni siquiera el implante es viable porque no tiene hueso. Incluso una prótesis parcial fija va a quedar con un defecto periodontal. Entonces, ese es un problema porque no se hace un tratamiento a tiempo. ¿Cuál debe ser el manejo clínico de la avulsión? Acá viene la pregunta que nos están diciendo. El tratamiento inicial, ojo con esto es lo más importante, siempre el tratamiento inicial. El medio de almacenamiento, aquí arranca todo. ¿Qué veía yo en la misericordia? Y acá sí, perdónenme los hombres, pero no hay nada que hacer. La mamá es la mamá. O sea, cuando el niño llegaba con la mamá sabía qué hacer. Cuando el niño llegaba con el papá era el que hacía todo mal. O sea, nada que hacer. O sea, esa parte sí es muy importante. ¿Y por qué? Por el medio de almacenamiento. ¿Cuáles son los medios de almacenamiento que podemos tener? O sea, todos los medios de almacenamiento, recuerden que aquí lo que me importa son las células del ligamento periodontal. Son las que yo tengo que mantener vivas. Es decir, que donde yo meta el diente, debo tener los nutrientes, las condiciones de pH y las condiciones de osmolaridad suficientes para mantener esos dientes, esas células viables. Entonces, eso va a depender, uno, el medio de almacenamiento, de los nutrientes del medio, de la disponibilidad del medio. O sea, obviamente que si uno dice, ¿cuál es el mejor medio para colocar un diente? Pues un medio de cultivo celular.
RPMI, medio de Eagle, cualquier medio de cultivo, pues sirve, pero ¿dónde consigo yo un medio de cultivo de células de laboratorio? Otro, que sea estéril, eso es otra cosa muy importante, o sea, porque si yo coloco el diente en algo que tiene microorganismos, pues apague y vámonos, ya no hay nada que hacer. El pH, lo ideal es que sea un pH fisiológico, ¿sí? Si yo coloco el diente en un medio o muy alcalino o muy ácido, pues voy a generar muerte de esas células. Y la osmolaridad. Entonces, ¿la osmolaridad cuál debe ser? Pues la que está a nivel de los tejidos, que en promedio está entre los 290, 300, 320 miliosmoles por kilogramo de agua. Entonces, estos son los rangos. O sea, todo medio de almacenamiento pues debe cumplir con todos estos requisitos. Entonces, el que cumpla con todos estos requisitos, pues va a ser un medio de almacenamiento adecuado para la raíz. Miren todos los que tenemos, las posibilidades, y estos son de acuerdo a todos los estudios que previamente les mostré. Eagle, entonces pues Eagle, esto es un medio de cultivo celular, pues está dentro del rango del pH, está en el rango de la osmolaridad adecuada. La solución salina balanceada de Hanks también entra, miren, 7.2 y osmolaridad adecuada. Las sales reconstituyentes orales, o sea, como decir el suero, el que viene para disolver, 7.2, 325, también está dentro del rango. Y miren las leches. Leche de soya, 7.2, 264. Leche en polvo, 7.2, 300 de osmolaridad. Leche de vaca ultrapasteurizada, 6.5 a 7.2 de pH y osmolaridad entre 282 y 290. Todo esto que ustedes están viendo acá entran en los rangos, o sea, de aquí para acá, si ustedes ven, de aquí para acá, pues cualquiera de esto nos va a servir. Pero recuerden que aquí solo estamos viendo dos cosas, pH, osmolaridad. Recuerden que tengo que tener en cuenta también nutrientes. Entonces aquí viene la otra parte. Listo, ustedes le llaman, como siempre, yo me acuerdo, cuando yo empecé a estudiar odontología, uno lo llamaban los primos, las tías a preguntarle, no, es que me duele un diente, no, es que me caí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces acá viene la primera parte. Si usted algún día lo llama a algún amigo, algún familiar que tuvo un golpe y que se le cayó el diente, ojo con eso. ¿Cuál es el mejor tratamiento o cuál es el medio de almacenamiento? ¿Cuál creerían ustedes? ¿Qué le dirían? O si ya les ha pasado. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál dirían ustedes? Leche de vaca de pronto o de soya. Por ejemplo, leche de vaca, leche de soya. ¿La boca? ¿Quién dijo la boca? Yo. Tu nombre, es que no estoy viendo la... Laura Victoria. Laura, muy bien. Y cuando tú dices la boca, específicamente, ¿dónde? Creo que es debajo de la lengua. Ok. Entonces, está bien. O sea, está bien lo que dices, pero está mal lo que me estás diciendo. Ojo con eso, porque lo que tú estás diciendo es algo que es muy común que hagan. Colocar el diente, por eso te pregunté específicamente dónde. Miren esto de acá. Saliva. Si tú tienes el diente en la boca, está en contacto con la saliva. El pH de la saliva, bueno, está dentro del rango, pero miren la osmolaridad. ¿Sí? O sea, acá ya nada que hacer. Eso por un lado. Dos, recuerden que en la saliva tengo todas las especies. Lo peor de microorganismos lo tengo en la saliva. Las más virulentas, las más complejas. Entonces yo inmediatamente, yo voy a tener, esto es como colocar el diente en un caldo de bacterias. ¿Sí? Entonces la saliva no es un medio adecuado. O sea, colocar el diente en la boca no. ¿Cuál es el mejor? Colocarlo donde estaba, en el alvéolo. O sea, es decir, ¡prum! Tuve un golpe, se me cayó el diente de una vez, ¡prum! Llévalo al hueco, o sea, es decir, al alvéolo. Y la idea es llevarlo en su posición como debe ser, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque a mí me han llegado casos de niños que el papá les coloca el diente y se los colocó al revés. O sea, el palatino hacia adelante. Entonces, es lo mejor siempre. A mí me dicen, no, que se cayó en el parque y no lo lavaron. No importa, para eso está el sistema inmune. O sea, no hay ningún problema. O sea, acá lo que busco es mantener esas células de ligamento vivas. ¿Sí? Entonces, lo mejor siempre, si usted lo llama, no, se me cayó colóqueselo de una vez. Además, que viene en contra también. Entre más tiempo, recuerden que se forma un coágulo y el alvéolo tiende a cerrarse. Luego, cuando uno intenta reimplantarlo, ya muchas veces no es posible. Entonces, por eso lo ideal es de una vez. ¿Estamos? Siempre va a ser el mejor medio.
suponiendo, ya no los llamaron, ya les llegaron con el diente en un medio. ¿Cuál es por lo general donde lo traen? Entonces, miren, saliva, acá, esto de aquí no sirve. O sea, esto pasa como si lo hubieran traído en el pañuelo. ¿Listo? Si es en saliva o si es en agua de la llave. Por lo general, ¿qué lo traen? En leche. Eso también aplica mucho porque ya lo han escuchado. Pero aquí viene también otra parte muy importante. No todas las leches es igual. Entonces, 1, leche ultra pasteurizada y 2, la leche debe ser descremada. ¿Listo? Entonces, esa es una parte muy importante porque la grasa también genera alteración de la membrana de las células e induce muerte celular. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que sea leche. Y si es leche, que sea descremada. Leche en polvo, no todas las leches. ¿Cuál es la ideal? No una leche en polvo clean. Lo ideal, por ejemplo, sería una leche para recién nacidos. ¿Por qué? Porque la leche de recién nacido tiene factores de crecimiento. Entonces, acá una cosa es que yo mantenga las células estables, o sea, que no se mueran, o lo otro es que yo todo el tiempo favorezca las células, es decir, que las células continúen metabólicamente activas. Eso es lo ideal. ¿Qué me lo hace eso? Únicamente estos dos de acá, un medio de cultivo celular. Es lo único que me sigue manteniendo el metabolismo celular. De resto, todo lo que hace es que las células no mueran. ¿Sí? La leche de soya, ¿sí? Dime. Qué pena, una pregunta. Sí, claro. Cuando se hace lo que dijiste, que es meter el diente de una vez al alvéolo, ¿eso aplica para todas las edades o solo para niños? O digamos, un adulto mayor se cae y le pasa eso. Aplica también, aplica para todas las edades. Lo único que no, obviamente, ojo con eso, dientes temporales, ¿no? O sea, todo lo que yo he hablado acá es dentición permanente. Dentición temporal es otra cosa, porque acá ya el que pongo en riesgo es el permanente, ¿sí? El germen del permanente. Sí, aplica para todas las edades. O sea, me acabo de caer, tengo el diente, ¡prum!, de una. ¿Sí? Ajá. En temporales también se introduce de una vez en el alvéolo. No, en dientes temporales no, ya se perdió el diente. ¿Listo? Porque si yo lo llevo en el alvéolo, pues tengo el riesgo de generar un mayor daño, en este caso al germen del permanente. O sea, aquí ya, pues yo tengo el diente de reemplazo, acá no es tan grave. ¿Sí? Doctor, a mí no me queda claro en qué momento yo le recomiendo al paciente que preserve pues el diente en leche en polvo en lugar del alvéolo. O sea, en qué situaciones. Ok. Bueno, entonces guárdalo en leche en polvo. ¿Quién habló, perdón? Felipe Moreno. Felipe, suponiendo, lo llama un vecino. Felipe, sus vecinas saben que usted está estudiando odontología en la Nacional. No, llame a Felipe. Felipe, es que Carlos se acabó de caer de la bicicleta y se le cayó el diente. ¿Qué hacemos? Entonces usted en ese momento, pues, no, que colóqueselo de una vez. Pues usted no le dice el alvéolo, no le entiende. Colóqueselo en donde lo tenía, en el hueco, y que lo coloque de la forma como debe ir. Listo, que se lo coloque de una vez. Eso es. Otra cosa. Ya no lo llamaron a usted, sino resulta que ya luego el diente la mamá había escuchado en las noticias o en algo que debía colocarlo en leche y la mamá lo echó en un vaso con leche. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, uno por lo general al paciente nunca le va a decir que lo coloque en leche, uno siempre le dice al paciente que lo coloque de una vez. ¿Sí? Doctor. Y eso acabó de pasar, ¿no? Obviamente, ojo con eso, porque esto también es importante. Lo llamaron, no, Felipe, que Carlos se cayó de la bicicleta. ¿Y usted hace cuánto? No, hace 3 horas, tenemos el diente ahí. Ah, no, pues ya déjenlo ahí, ya no hay nada que hacer. O sea, la indicación de una vez es recién acaba de pasar el trauma, ¿sí? O sea, a los pocos minutos, ¿sí? Doc, una pregunta. Y si digamos llegara a pasar lo que tú dijiste, que ponen el diente al revés y llegan, no sé, digamos 2 horas después al consultorio, ahí cómo se manejaría. Excelente pregunta. O sea, ahí, o sea, si tú me dices, yo lo dejaría tal cual. O sea, luego uno lo puede caracterizar desde el punto de vista estético, darle la morfología. El problema hay que tocaría hacer exodoncia y volver a reimplantar. El problema es que cuando tú haces eso, generas más inflamación. Y aquí ya pones en riesgo pues que haya una mayor resorción y finalmente el diente se pierda.
¿sí? Entonces ahí ya, Y dime. digamos, no se podría esperar unos años y hacer ortodoncia y mover el diente, o Es que el problema es que hacer una rotación es un trauma muy severo para un diente. O sea, es igual de malo. Entonces, igual acá el riesgo de resorción también es muy alto. O sea, hacer una rotación 360 grados. Bueno, en este caso 180 grados, es complejo. ¿Sí? listo, profe. Sí, pues lo ideal es que eso no ocurra, pues, pero digo que es sentido común, pero yo no sé qué le pasa a los papás, no tienen sentido común. Vamos a poner el diente al revés. Pero muchas veces sí, obviamente que uno entiende que es por el susto, bueno, en fin. Pero sí, está bien. Acá lo único que yo quiero que siempre el ideal es el mismo alvéolo, siempre y cuando el trauma acabó de pasar. Ya cuando el diente está 1 hora o 2 horas fuera de la boca, ya no hay nada que hacer. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profe, gracias. Ok. Si igual le llega a usted el paciente a la consulta, la mamá con el niño, doctor, al niño se estaba montando en tabla y se cayó y el diente se le cayó y yo lo eché en leche. Entonces usted tiene que preguntar, ¿qué leche? Eso es importante porque la mamá le puede decir, no, en leche. Entonces, ¿qué leche? No, leche colanta. ¿Leche colanta qué? Entera, descremada, deslactosada. Entonces la mamá, depende de lo que les diga, pues eso es bueno, porque si me dicen, la mamá le dice, no, leche semidescremada, bueno, está bien, mejor, ¿sí? Le dice leche entera, bueno, también sirve, pero pues obviamente lo ideal es que fuese descremada. La leche de soya, anteriormente la leche de soya no es muy común, hoy en día la leche de soya es muy común en muchos hogares. La leche de soya tiene una ventaja, es que aporta más nutrientes, entonces desde el punto de vista metabólico es mejor incluso que la leche en polvo, que la leche de vaca, a pesar de que tenga una osmolaridad un poco más baja, pero los nutrientes compensan eso. El suero sigue siendo bueno, ¿sí? Suero fisiológico. Lo que pasa es que lo que les decía, una de las cosas de los medios de cultivo en los medios de almacenamiento, en este caso específicamente, es la disponibilidad. Pues no todo el mundo tiene suero en la casa. Entonces, ¿qué es lo que por lo general la gente tiene en la casa? Pues leche, es lo más fácil, ¿sí? Esa es una parte importante. Entonces, de todos estos, pues acá les coloco, pues cuál sigue siendo en nuestro medio lo ideal o lo que siempre se coloca, pues la leche, lo que se mantiene normalmente en todas las casas. ¿Qué es lo que sí nunca? Saliva, agua. Saliva y agua pasa a ser como si no lo hubieran tenido en un medio seco. La solución salina balanceada de Hans es esto. Solución salina balanceada de Hans, esto se conoce como Save a Tooth. Es algo que yo nunca he entendido. En Estados Unidos es obligatorio que todo colegio, todo jardín infantil, incluso las universidades tengan en sus botiquines esto. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, doctor, yo. Doctor, ¿y cuánto tiempo es como el tiempo límite para volver a reimplantar el diente? Por ejemplo, si la mamá llegó con el diente en leche, pero llegó al día siguiente, ya no se puede. ¿Quién me preguntó? Javier Moreno. Javier, muy bien, ya le cuento esa parte también. Vamos para eso. ¿Sí? Ah, no, qué pena, me equivoqué. No, ya le cuento, Javier. Este es Save a Tooth. ¿Qué es Save a Tooth? Miren, si ustedes ven Save a Tooth, esto es una canastica. Aquí tenemos la solución salina balanceada de Hans. Cuando a algún niño en un jardín se le cae el diente, ¿qué hacen los profesores? ¡Pum! De una vez lo colocan acá. ¿Sí? Entonces acá queda la raíz dentro de la solución salina balanceada de Hans. Miren el costo de esto, es $20. Pero yo no he entendido acá por qué esto no lo tienen. O sea, sí, yo sí entiendo por qué. Porque esto tiene una fecha de vencimiento muy rápida, es decir, se vence cada 3, 4 meses. Entonces, obviamente que en los botiquines tendrían que estar cambiando todo el tiempo esto, pues, por costos. Pero si ustedes ven la balanza riesgo-beneficio, pues obviamente se va de lejos con este sentido. Este fue un artículo que publicamos con el profesor Freddy Jordán, ustedes lo deben conocer, en ese momento él era residente del posgrado, yo le dirigí la tesis y fue precisamente sobre el protocolo de un manejo de diente avulsionado. Esto fue publicado en la revista Universitas de la Javeriana en el año 2012. Entonces acá lo que queríamos era más o menos que las personas tuvieran un protocolo de manejo, en este caso protocolo porque sí se tiene que seguir al pie de la letra de cómo se debe manejar el diente avulsionado en la misericordia. Y este es más o menos como el gráfico resumen del artículo. Entonces, aquí va dependiendo, que era la pregunta que nos hacían ahorita. Uno, lo que estábamos viendo del medio, o sea, son los
puntos a tener en cuenta. Uno, el medio, la formación radicular, lo que veíamos anteriormente, y viene la otra parte que es el tiempo. ¿A qué se refiere el tiempo? ¿Qué tanto tiempo estuvo el diente fuera del alvéolo? Entonces, si ustedes ven, miren aquí las variables. Tiempo, 10 minutos, 30, 60 minutos o más de 60 minutos. Por el otro lado, formación radicular o ápice abierto o ápice cerrado. ¿Sí? Medio, leche, solución salina o agua de la llave o medio seco. Entonces ahí están las variables. Entonces ustedes pueden jugar con esta tabla. Entonces si el paciente les dice, no, el niño llega con el diente porque tuvo el trauma hace 45 minutos, entonces inmediatamente entra en este rango. ¿En qué lo colocó? En leche, entra en este rango. Tiene ese ápice abierto, entra, o ápice cerrado, cualquiera de los dos acá, suponiendo que fue ápice cerrado, entra en este rango. Entonces, acá inmediatamente, pues el pronóstico tiende a ser favorable, ¿sí? Por esas variables. Caso diferente, tiempo mayor a 60 minutos, lo llevó en agua de la llave y tiene ápice cerrado. Entonces, aquí ya inmediatamente el pronóstico pasa a ser desfavorable. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal? Siempre el tiempo ideal va a ser menor a 45 minutos. Es lo ideal. O sea, siempre menor a 45 minutos. ¿Sí? Es lo ideal. ¿Por qué? Porque después de 60 minutos ya mueren todas las células del ligamento periodontal. Que lo tenga en leche, perfecto. Que lo tenga en solución salina, perfecto. Si lo reimplantó de una vez, por eso, miren, acá les coloco reimplantar. Pues es lo ideal, siempre va a ser lo ideal con relación a un pronóstico favorable. Entre más rápido se reimplante, mejor. Ojo con la leche, no es que porque eso a veces ocurre, la mamá escucha que, o el papá, escucha que le puede colocar en leche, el niño tuvo el trauma el sábado a las 3 de la tarde y van al odontólogo el lunes a las 10 de la mañana, porque como lo tenía en leche no hay problema, no. O sea, estos medios tampoco es que mantengan la viabilidad por más de 8 horas, ¿sí? Y dos, el alvéolo se cierra, que ese es el otro problema. Luego yo como reimplanto el diente si ya no tengo la posibilidad en el alvéolo. Si está claro esta tabla, si ustedes ven es muy fácil. Entonces el tiempo menor a, lo ideal, menor a 45 minutos. Medio almacenamiento ideal, la leche o en este caso el reimplantar inmediatamente. Y bueno, el ápice abierto, ápice cerrado, pues preferible ápice abierto. Pero si tiene ápice cerrado, pues no es tan importante en este sentido. ¿Estamos? Doc, entonces, sí, es una pregunta, pero si pasó ya más de una hora, ya nada que hacer, ya no es reimplantable ni nada. No, está perfecta su pregunta. Por eso les digo, nunca hay una pregunta boba. Les llega a ustedes el diente. Carlos se cayó en la bicicleta, van a ustedes ya están en la facultad, llegan con ustedes porque quieren que los atiendan a ustedes y resulta que el accidente fue hace 2 horas. Y llegan con el diente en un pañuelo, o sea, en medio seco, que eso es lo que también ocurre mucho. Entonces, más de 1 hora, medio seco, suponiendo ápice cerrado. Entonces, acá el pronóstico, pues, es desfavorable. Pero, ¿qué ocurre? Obviamente, siempre yo debo buscar reimplantar el diente. Siempre, independiente de todas estas variables. O sea, a pesar de que sea pronóstico desfavorable, yo lo reimplanto. ¿Pasa a ser desfavorable en qué sentido? Que yo tengo que luchar acá con la resorción radicular, pero aquí ya depende de mi manejo. Entonces yo lo puedo manejar y puedo tratar de detener esa resorción y que el diente no se pierda. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y al contrario, es muy buena su pregunta porque viene a lo que vamos a hablar. Porque cuando todo esto es bueno, acá simplemente ¿qué ocurre? Cuando yo todo esto lo tengo por el lado favorable, acá lo que uno, en este caso, por ejemplo, ápice abierto, acá yo lo que hago simplemente es reimplantar el diente y empezar a hacer seguimiento al caso. Entonces simplemente tomo radiografías, obviamente que cuando se reimplanta se feruliza, se saca oclusión y comienzo con ¿qué es lo que busco evitar? Que haya necrosis, estoy hablando de dientes con ápice abierto, que haya necrosis y o que se presente resorción. Si yo empiezo a controlar radiográficamente y clínicamente cada mes, luego cada 2 meses, luego cada 6 meses, luego cada año, hasta por 5 años. Ojo con eso, los pacientes con traumas se deben controlar hasta por 5 años. Y no evidenció nada, perfecto, no hubo necesidad de hacer nada. Pero en los otros casos sí, obligatoriamente, en todo esto, cuando ya el pronóstico pasa a ser desfavorable, yo tengo que hacer algo. ¿Sí? ¿Quedó clara la pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces aquí viene cuáles son las opciones de tratamiento. Entonces aquí todo va a depender del tratamiento de la raíz.
Ojo con eso, ¿por qué el tratamiento de la raíz? Porque yo lo que busco evitar es que aquí llegue el osteoclasto y comience el proceso de resorción, ¿sí? Eso es lo que yo busco hacer, o sea, evitar esto. Entonces, si yo evito esto, pues obviamente no voy a tener resorción y pues mi pronóstico pasa a ser bueno. Entonces, esto es también como parte de lo que podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el manejo? Siempre ferulizar, ojo con eso, en trauma intraalveolar siempre se debe ferulizar, o sea, está hablando de lesiones a nivel de tejidos periodontales o en este caso específicamente de la avulsión, yo siempre debo ferulizar. ¿Cuál es el tiempo? 7 a 14 días. ¿Por qué 7 a 14 días? Porque es el tiempo que se requiere para que se dé la reinserción de la fibra del ligamento periodontal. No necesito de más tiempo. Entonces, miren, aquí tengo dos variables. Uno, ¿qué pasa si el diente tiene ápice abierto? Yo puedo pensar en una revascularización. Uno, que el diente se revascularice por sí mismo. Tengo un ápice abierto, tengo las células del ligamento periodontal viables y yo puedo tener una revascularización a partir de células estromales mesenquimales. Esa es una. En dientes con ápice cerrado, obviamente en un diente con ápice cerrado, que sea avulsionó, siempre tengo que hacer endodoncia, siempre. Porque ya el hecho que yo haya retirado el diente y tiene ápice cerrado, ya no hay forma que se dé la revascularización. Entonces aquí yo tengo que hacer tratamiento de conductos pensando siempre en medicamentos intraconductos. ¿Cuáles tratamientos intraconductos? Combinaciones de corticosteroides, tetraciclinas o N-acetilcisteína, por ejemplo. Entonces todo esto son antiinflamatorios, son antioxidantes. Todo lo que es antioxidante es antiosteoclástico. O sea, todo esto lo que busca es evitar la actividad del osteoclasto. Ese es mi enemigo, ¿sí? Es simplemente eso. Cuando yo tengo ápice abierto, pues pienso en la revascularización. Entonces aquí lo que veíamos anteriormente, una pasta triple antibiótica y el MTA. Entonces hago una revascularización tal cual, induzco un coágulo y ya, para que se me forme un tejido conectivo. Y aquí comienzo a hacer controles. Entonces tengo que controlar, uno, que en ninguno de los casos haya resorciones radiculares. Eso es lo que yo todo el tiempo voy a empezar a controlar. ¿Por qué las tetraciclinas? ¿Por qué las tetraciclinas? Ojo con eso, hay muchos medicamentos hoy en día que tienen propiedades más allá de los que inicialmente se utilizan. La tetraciclina, fuera de su actividad antimicrobiana, ellos son antiosteoclásticos. ¿Por qué? Inhiben las metaloproteinasas, que son las enzimas encargadas de degradar el tejido conectivo, son antiinflamatorios y son antiosteoclásticos. Entonces, ¿qué ocurre? Disminuye la osteoclastogénesis y en los osteoclastos les induce muerte por apoptosis principalmente. Entonces, por eso las tetraciclinas me sirven. Por eso las tetraciclinas se utilizan mucho, por ejemplo, en el cáncer, en el tratamiento del cáncer, se utilizan desde el punto de vista de mecanismos antirresortivos asociados a metástasis en los tumores. Esto es un medicamento que es una combinación de una tetraciclina y un corticosteroide, que es Ledermix. Lo que pasa es que este es un medicamento que no se consigue aquí en Colombia, pero sí se puede pedir por Amazon, por ejemplo. Y este es un medicamento que ahorita, acá ya el dólar ha subido, esto ya está por el orden de 400.000 pesos más o menos. Esto es una combinación de una corticosteroide que es la triamcinolona, este de acá, junto con un corticosteroide que es la demeclociclina. Esto es una pasta amarilla que simplemente se lleva dentro del conducto como si fuera un hidróxido de calcio, tal cual, y se deja dentro del conducto. Entonces aquí tengo las dos combinaciones, la tetraciclina, el corticosteroide, ambos antiinflamatorios, antirresortivos. Como nosotros no tenemos o si ustedes lo pueden pedir, perfecto, buenísimo, porque ya lo tienen listo, ya lo tienen preparado para colocar, pero nosotros ¿qué hacemos en el posgrado? Hace mucho tiempo, hace más de 10 años, utilizamos también un corticosteroide que es el clobetasol, el propionato de clobetasol. Esto viene al 0.05%, esto es un gel. Este es el mejor corticosteroide que hay. Cuando sacaron el Ledermix, esta pasta tiene más de 30 años en el mercado, el mejor corticosteroide en ese momento era la triamcinolona, pero hoy el mejor corticosteroide es el clobetasol. La minociclina es la mejor tetraciclina. En su momento, la demeclociclina era la mejor tetraciclina. Entonces aquí ya estamos utilizando los mejores productos. ¿Por qué es lo mejor? Porque es lo que tiene mayor sustantividad y mayor actividad. Son los que tienen mayor potencia. Entonces, hacemos esta combinación. La minociclina, esto viene en cápsula, simplemente granulamos la cápsula y la mezclamos con el clobetasol en un vasito de APN o en un mortero, que quede una consistencia cremosa. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar dentro del conducto. Como estamos colocando una tetraciclina, el problema o el evento adverso va a ser
pacientes les queda el diente de este color, grisáceo azuloso. Este es un caso que se manejó en la Misericordia, pero infortunadamente ya el pronóstico era muy malo y el diente se perdió. Miren, cuando yo vi esto, yo dije, estamos haciendo lo que es. Miren la raíz, completamente del mismo color del diente. Recuerden que las tetraciclinas se fijan al calcio y esa es una gran ventaja. Ellos difunden por el túbulo dentinal y se fijan al calcio. Cuando yo veo la raíz así, ¿qué quiere decir? Que yo aquí tengo ya actividad antiosteoclástica. Entonces quiere decir que es un tratamiento que tiene muy buenas posibilidades y por eso funciona. Entonces muchas veces los pacientes quedan así, nuevamente cambios de color, pero acá se hace un aclaramiento de dientes no vitales y miren, el diente vuelve a su color normal, sin ningún problema. Es decir, la parte estética se puede manejar. Entonces aquí yo que hablo siempre con los pacientes, se les dice que se les va a pigmentar el diente, pero acá es una balanza riesgo-beneficio. ¿Qué le importa más? ¿Que el diente se pigmente por un tiempo o que el diente se pierda? Entonces acá yo necesito esa sinergia entre esos dos medicamentos. Otro medicamento que estamos utilizando mucho también hace un tiempo es la N-acetilcisteína. No sé si han escuchado hablar de N-acetilcisteína. Ahorita con la pandemia se hablaba mucho de la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es un antioxidante muy potente que se utiliza mucho como agente mucolítico desde hace más de 50 años. Ustedes lo han escuchado hablar, el fluimisil. Muchas veces los adultos mayores se lo toman para favorecer el expectorar cuando tienen problemas respiratorios. Y también es utilizado como antídoto cuando hay toxicidad o el paciente toma mucho acetaminofén, una sobredosis por acetaminofén, por paracetamol. Entonces, ¿qué es la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína es finalmente una prodroga. ¿Qué es una prodroga? Finalmente lo que ella me suministra es la cisteína. ¿Por qué la cisteína? Porque la cisteína hace parte del grupo de 3 aminoácidos para que las células tengan el glutatión. Acá lo que me interesa es el glutatión. El glutatión es un potente antioxidante, ¿sí? Estas son las múltiples presentaciones donde ustedes encuentran el fluimisil. Entonces, la que uno normalmente toma, los que han tomado fluimisil es pues disolver el sobre en medio vaso con agua y uno se lo toma. Pero si yo hago eso y llevo esto dentro del conducto, resulta que el pH de esta solución es ácida, es más o menos de 5.5%. Pues no me conviene alterar la dentina. Entonces, cuando nosotros lo utilizamos es en ampollas, ¿sí? Esta es para uso endovenoso, entonces obviamente su pH es fisiológico. Ampollas de 300 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rompe uno la ampolla, carga la jeringa monogel y irriga el conducto con la N-acetilcisteína y deja la solución dentro del conducto, la dejan ahí. Entonces, pues para favorecer la actividad antiosteoclástica, el fluimisil es antiosteoclástico, induce muerte del osteoclasto y disminuye la actividad del osteoclasto. ¿Qué otra cosa también se puede utilizar? La cúrcuma. No sé si han escuchado hablar de la cúrcuma. La cúrcuma se utiliza, es una especie que se utiliza para cocinar. La cúrcuma es un antioxidante muy potente, es más, es el más potente, es un antiinflamatorio. Por eso la cúrcuma lo utilizan hoy en día para manejar todas las enfermedades. Recuerden que todo lo que es antiinflamatorio funciona contra todas las enfermedades, evita cáncer, controla cáncer, disminuye enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades autoinmunes, etcétera, en todo. Entonces, otra posibilidad es disolver la cúrcuma y llevarla dentro del conducto. Esa también es otra posibilidad. Si ustedes ven, hay múltiples posibilidades que nosotros podemos utilizar. Este es un caso clínico que llegó a la Misericordia. Esto fue en el 2013, hace ya casi 10 años. Es un paciente que venía remitido de SOATA. Este caso, me acuerdo mucho, ese es de los casos donde el niño venía con el papá y el papá lo manejó bien. Mire, bien, y ahorita vamos a ver, entre comillas. Trauma al caer de una altura de 4 metros. Lo de siempre. Niño de 13 años dice que tenía la capa de Batman y se tiró de la terraza de la casa. Recuerden esas casas que empiezan a colocar piso por piso y el niño está en la parte de arriba y saltó al vacío a una altura de 4 metros porque tenía una capa. Tuvo avulsión del 12 y del 22. Miren, así llegó. Miren, avulsión. Fractura de la pared vestibular del 12, fractura coronal no complicada de 31 y 32, acá no se ven, laceración mucosa, mentón y encía. Miren cómo llegó el niño. Esto fue, el niño tuvo el trauma y el papá inmediatamente viajó. Pues entonces el papá me comentó que de Soatá, ellos vivían en el campo, dicho, desde la finca donde viven hasta la Misericordia gastaron 8 horas. Dicho, él de una vez cogió el niño y se vino para Bogotá. Gastó 8 horas el trayecto. 8 horas. Entonces, ojo con los tiempos.
Miren cómo llegó el niño, miren aquí las fracturas, obviamente que esto está complejo acá, esto está complejo acá. Entonces, en estos casos, uno lo que siempre tiene que hacer es lavar. Entonces, aquí estoy lavando. Y recuerden que siempre en la herida lo primero que hay que hacer es lavar con suero fisiológico, lavar, limpiar la herida. Cuando uno limpia, miren, ya todo se ve como más claro, menos dramático y uno ya más o menos tiene idea de lo que hacer. Cuando el papá me entregó el diente, lo tenía en leche. Me dijo, doctor, yo metí el diente en leche. Y yo, buenísimo, buenísimo, dije. Y miren, cuando él me entregó el diente, aquí ya estaba limpiando para mirar el alvéolo, como ya habían pasado 8 horas, acá uno ya tiene que colocar algo dentro del alvéolo para abrir el alvéolo y romper ese coágulo de fibrina que hay. Mira, ahí estoy lavando para remover ese coágulo de fibrina, poder reimplantar el diente. Miren cómo quedó luego el lavado, miren cómo cambia, acá solo se lavó, no se hizo nada más. Y aquí miren, es lo que les estaba diciendo, aquí estoy llevando un FP3 como para tratar de desplazar el hueso, porque recuerden que acá hubo una fractura de la cortical, entonces para correr el hueso para permitir llevar luego el diente dentro del alvéolo. Cuando el papá me entregó el diente, miren cómo estaba, o sea, aquí ya estoy colocando desmineralizante, pero yo saqué el diente de la leche y estaba la raíz completamente limpia, o sea, no tenía nada, o sea, no tenía ni sangre. ¿Qué creen que ocurrió? ¿Quién se le ocurre? ¿Se generó una hemólisis por las grasas? No, porque estaba en leche. No, acá fue que yo ya lo saqué de la leche, pero cuando lo saqué de la leche, el diente está, hagan de cuenta como hubieran colocado un hipoclorito de sodio, completamente limpio. ¿Lo lavaron antes de colocarlo en leche? Pronto. No, el papá de una vez lo metió a un frasco con tapa, con leche. Yo no sé, la leche se cortó. ¿Por qué? ¿Por qué creería que se cortó? Sí, es eso. Acá nosotros en Bogotá o en la ciudad, pues nosotros todo el tiempo manejamos leche de bolsa o leche de caja, pues es leche ultrapasteurizada, larga vida. En el campo, la gente sigue tomando leche recién ordeñada, leche de cantina, o sea, es leche que no está tratada, es decir, no está pasteurizada ni en larga vida. Esa leche se corta muy fácilmente. Entonces, recuerden que una leche cortada, ¿qué es? Ácido láctico, o sea, es un pH de 4 o 5. Entonces, esto era como si el diente lo hubieran colocado en un ácido. Después, claro, se lavó completamente, removió todo tejido orgánico. ¿Sí? Entonces, pero digo que uno muchas veces dice, bueno, leche, uno en eso tiene que ser muy claro. Uno dice leche y la persona está en el campo, pues lo mete en la leche recién ordeñada. No sirve. ¿Estamos? Y mire, pues lo que uno se encuentra. Entonces, a pesar de que, entre comillas, lo traía en el medio ideal, no fue el medio ideal, fue lo mismo que lo hubiera traído en un medio seco. Entonces, en este caso, ¿qué se está haciendo? Aquí estoy colocando ácido fosfórico al 37% para desmineralizar la superficie radicular, para exponer la parte orgánica del cemento. ¿Para qué? Para evitar, cuando yo tengo una parte orgánica, el osteoclasto no se puede adherir tan fácilmente y al contrario, las células sí se adhieren. Luego, ¿qué se hace? Miren, acá estoy preparando, esto es minoxiclina con clobetasol, miren la consistencia, esto queda como una consistencia pastosa amarilla, esto es por la minoxiclina. Y aquí estoy, simplemente lo que se hace es colocar toda la superficie radicular con eso, antes de reimplantar el diente en boca. Aquí ya, miren, acá se está reimplantando el 12, igual se hizo lo mismo con el 22. Acá se está desmineralizando para colocar la férula. Recuerden que acá siempre colocamos férulas semirrígidas, puede ser un alambre 0.28, 0.32, de los que se utilizan en ortodoncia, o si no, con resina, se feruliza, pero siempre debemos ferulizar. Miren, aquí fue con alambre 0.28, 0.32, miren la resina, pues esto es lo mejor que se puede hacer. Miren, aquí el diente no quedó en su posición, ¿por qué? Porque acá yo no tenía hueso, acá no hay hueso, no había cortical, entonces no había cómo sostenerlo. El pronóstico, pues yo le dije al papá, el pronóstico de este diente, pues es malo, porque sin tener hueso acá, pues solamente todo se complica. Pero bueno, pues se intentó, en ese momento pues fue lo que se logró hacer. El paciente no tenía oclusión, miren cómo quedó, miren acá, pues obviamente todo esto es asociado a la pérdida de las corticales. Esta fue la radiografía que le tomaron en ese momento, y en ese momento no había radiovisiógrafo allá en la Misericordia.
Y el paciente se citó a los 7 días. Entonces el papá dijo, doctor, yo por el niño hago todo lo que sea. Entonces le dije, no, pues toca hacer control en los 7 días porque toca iniciar tratamiento. No, decía, yo me quedo acá en la ciudad donde un familiar, bueno, perfecto. Así llegó ya el niño a la semana. Miren los tejidos blandos en los niños, eso es una locura, cicatriza todo muy rápido. ¿Quién va a creer que este niño hacía 7 días estaba en ese estado? Acá tiene la férula, bueno, tal cual. El paciente no tenía oclusión. Se hizo la pulpectomía, miren cómo sale la pulpa, en 7 días ya. Miren, un tejido fibroso, pero acá ya no tengo irrigación. O sea, obviamente que aquí ya se inicia un proceso de necrosis, ¿sí? Pues se hizo la pulpectomía y lo mismo se preparó, que habíamos preparado la minoxiclina con el clobetasol, se llevó dentro del conducto. Acá se está llevando con un léntulo. Entonces simplemente se rellena todo el conducto con la minoxiclina, clobetasol, como si fuera un hidróxido de calcio. Se coloca un cemento temporal y se comienzan a hacer recambios periódicos cada 2 meses por 1 año. O sea, acá yo no tengo afán de obturar el diente. Simplemente acá lo que yo busco es controlar la resorción. Y así quedó el niño, así se fue ya después de esa cita. Este fue un niño, el papá en ese momento me dijo, doctor, a mí me queda imposible venir aquí a Bogotá cada 2 meses o cada mes a los controles. Yo tengo que manejarlo allá en mi pueblo. Entonces le hicimos como un manejo para que le llevara al odontólogo del puesto de salud, pues para que supiera qué estábamos haciendo. No sabemos qué habrá ocurrido con el niño, pero pues ahí ya se nos salía de las manos. Y esa fue la radiografía final que teníamos de ese momento. Pues obviamente que ahí la dificultad pues iba a ser el daño al hueso. ¿Quedó claro esta parte del manejo? Yo tengo una pregunta. Cuando se aplica la pasta en la raíz y se lleva al alveolo, ¿se toca lavarla? No. Así, entre más mejor, sí, no tiene ningún problema. Ok. No tiene ningún problema. Ajá. Y luego tenemos las lesiones a los huesos de ese porte. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la IADT y la Organización Mundial de la Salud? Estas: aplastamiento y compresión del hueso alveolar, lo que vimos en la intrusiva y en la lateral; fractura de la pared alveolar, lo que vimos por ejemplo en este niño que acabamos de ver; fractura de los procesos alveolares, o sea, acá se fractura es todo el proceso alveolar, que también es muy común. Uno muchas veces se mueve todo el fragmento; y obviamente las fracturas maxilares. Entonces, estos son los diagnósticos que se manejan con relación a lo que serían las fracturas óseas. Entonces, aplastamiento y compresión del hueso alveolar, es esto, lo que veíamos en la intrusiva en la lateral. Esto es lo que se ve, un aplastamiento y compresión del hueso alveolar, que siempre lo debemos colocar como diagnóstico. La fractura de la pared alveolar, la que acabamos de ver en el niño, que también es muy común en las luxaciones laterales y en las avulsiones, como en este caso. La fractura del proceso alveolar, miren, aquí se fracturó completamente todo el proceso alveolar. Entonces, acá se mueve todo el fragmento, es muy claro el diagnóstico clínico. Y las fracturas maxilares, obviamente que aquí ya hablamos de fracturas a nivel de hueso maxilar, maxilar superior o mandibular. Entonces, todo esto precisamente hace parte del correcto diagnóstico de los casos. Y finalmente tenemos las lesiones a los tejidos blandos. Las lesiones a los tejidos blandos son muy fáciles, son 3: abrasión, contusión, laceración. Cuando vemos abrasión es la pérdida del epitelio, miren, es lo que se conoce como un raspón, ¿sí? Que ha expuesto obviamente el tejido pues, por la pérdida del epitelio. La contusión, miren, acá yo no tengo pérdida del epitelio, pero sí tengo un hematoma. O sea, quiere decir que tengo un proceso inflamatorio, pero a nivel intradérmico, miren. Simplemente es la inflamación o el edema. Esta sería la contusión. Y la laceración, pues es un corte que se dio con un objeto agudo. Miren, simplemente es el corte que se da a nivel, llámese encía, llámese a nivel de mucosa labial. Entonces, son cualquiera de estos 3 diagnósticos: abrasión, contusión, laceración. Entonces, yo tengo que dar, en un trauma muchas veces puedo tener un diente con una fractura coronal no complicada, como vimos en algunos de los casos, pueden tener una fractura radicular, pueden tener abrasiones, contusiones, laceraciones, más eso, fractura coronal complicada o una avulsión. O sea, todos los casos, los diagnósticos en determinado momento pueden estar en un paciente. Doctoras, pues eso era lo que yo tenía para contarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Igual ahí tienen mi correo, cualquier cosa me escriben si necesitan alguna información adicional, artículos. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctor.
¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Muy bonita la clase. Ok, entonces, anoten mi correo, ¿por qué les digo yo esto? Porque hay muchos estudiantes que luego están en el rural y me escriben o mi teléfono, igual me llaman y en lo que yo pueda ayudarles en un caso que estén en rural y quieran una sugerencia de manejo, no duden en contarme, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, doctores, entonces que tengan una buena tarde, se cuidan.